Cardinal Deportivo, muy buenos días. Dani Chun, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día. Bueno, estamos con los protocolos correspondientes, ¿no? El tema de la limpieza. Bueno, Bacedas, ¿cuándo viene? ¿Cuándo está llegando Bacedas, nuevo director deportivo de Olimpia? Va cobrando fuerza lo que habías adelantado, Federico, lo de Gorosito. Sí, exactamente. Lo de Exactamente. Palermo no corre porque no correría por el tema de que va a trabajar en la cadena ESPN. Claro, al aceptar trabajar allí, justamente cuando arranca el fútbol argentino, quiere decir que ya por lo menos, digo cuando arranca el fútbol argentino porque el 30, Sí. el viernes arranca, digo que seguramente ya asumió ese compromiso por cierto plazo, entonces no corre. Y lo de Gorosito, un colega que cubre la práctica de Tigre, hablaba incluso que la composición del cuerpo técnico sería similar con Borelli, el Cacho Borelli, que jugó mucho tiempo en River, fue compañero en River en la selección de Gorosito, y también Zapata, un mediocampista de River, San Lorenzo, también es compañero de Gorosito. Hay que ver si Bacedas es el adelantado, yo creo que debe estar ya para el fin de semana, ¿verdad? Claro. Y lo de Cuca no corre por la cuestión económica. No, mucho. Hoy le hicieron volvieron a preguntar, pero no, vos sabés, $150,000 mensuales. Pero él está en Santos, aparte de Él está dirigiendo en Copa Santos, Libertadores, ya sé, o sea por que eso. si estaba, por ejemplo, libre, sí. Ahora Incluso hoy vi que pidió 2 jugadores. Ujú. O sea que está metido en su proyecto allí. Para el tema Está de los metido. octavos de final de Veo que la Copa. Veo que muchos olimpistas en redes sociales se muestran como resistencia a una posible llegada de Gorosito. Y mira que estamos hablando de un entrenador que Gusta o no a mí gusta, bueno, esa es una yo buena le di a pregunta. Tigre de Argentina y la verdad que jugaba muy bien Gorosito. Voy a hacer un sondeo en Twitter. Capaz que su palmarés en cuanto a títulos no es que lo respalda demasiado, pero no solamente se puede hacer una mirada de qué ganó un entrenador, sino que también su estilo, cómo juega. Hay una serie de cosas que se toman en cuenta. De hecho, también hace poquito San Lorenzo lo quiso llevar de vuelta a Gorosito y por algo también San No, ya Lorenzo quiso repatriarlo. no aceptó para seguir en Tigre. Por eso. Sí, San Lorenzo, después de aquel técnico, ¿cómo se llama? Monarriz, era que tuvo. Sí, O sea, cuando buscó ya un técnico fijo, sí. habló con Gorosito, después de la vuelta olímpica que vos estás recordando. Sí. Y después de ese partido que gana la final contra Boca, él es como que salta la palestra de vuelta y tiene un par de muy buenas entrevistas porque es un tipo intelectualmente muy bien formado, un tipo que también, como estábamos diciendo ayer con Dani por Bacedas, no es muy del sistema del fútbol. Él cuestiona muchas cosas, a lo mejor por ahí viene la empatía también con Bacedas, ¿verdad? Pero se da esa situación con Ernesto Gorosito, que dirigió a River. Le fue mal con River reseñando. Yo me acuerdo que me fui a ver el partido que él vino con River y Nacional de Paraguay lo elimina. Nacional estaba eliminado ya. River tenía que ganar, jugaba el Muñeco Galeano, jugaba el Oro Fabiani. En el esa época. 2012 eliminó a Cerro de Fossati en cuartos de final de Sí. la Sudamericana, dice Wilson. Sí, y llegó a la final de esa Copa Sudamericana con El Tigre. famoso partido que no concluyó en el segundo tiempo porque habían denunciado que hubo agresión en el vestuario Exactamente. durante el entretiempo. En San Pablo, y después él mismo es el que dirige Tigre Olimpia. Cuando el recordado gol de Herminio Miranda a Buenos Aires, que Olimpia lo elimina en octavo de final. Dirigió también a San Lorenzo de Almagro, o sea, él tiene muchos años como Argentino técnico. Junior seguro. Sí. Pero tiene muchos años como técnico, digo, y dirigió 2 grandes de Argentina. Y su lugar en el mundo es Tigre, evidentemente, porque allí consiguió el título de la Copa de la Liga, ganando nada más y nada menos que a Boca. Y marcaban ustedes en el 2012 la presencia del equipo felino en la final de la Copa Sudamericana. Y después, Acá me agrega una persona de fútbol que la esposa de Gorosito es paraguaya. ¿Eh? Es de General Artigas. No. General Artigas ni Tapúa. No, entonces ya está, hermano. ¿Cómo? ¿Vos sos de General Artigas? Me sos medio... ¿qué, Federico? Celso Esquivel también es de ahí. Sí. Y otra forma, ellos son de otra forma diferente a la gente de General Artigas. Hay otra persona que del fútbol no recuerdo, pero Celso Esquivel me acuerdo que era de ahí. A ver... Lo de Palermo fue más una persona acá de fútbol. Bueno, y sí, seguro. Mónica
vendrían juntos ya, dice. Mónica Acevedo se llama la señora de Pero Gorosito. ayer hablaste vos con Gorosito y él te dijo no. Claro, igual Vos siempre tenés que la no. palabra, o sea, negó. Pero por supuesto, si voy a decir. ¿Vos hace va a cuánto decir que que no. adelantaste esto? Dijiste, ¿cómo que le llama al presidente? Ayer a la mañana, el melenudo. El melenudo. Hasta ya lo llama de esta manera, quiere decir que ya había pues, una interacción. No, ya le gustaba. Yo cuando dije eso, dije a Brunote le gusta, y es más, te tiene un nombre cariñosamente, le apoda el melenudo. A Brunote le gustó siempre Gorosito. Dábamos ayer justamente al mediodía, a la tarde le respondía a Wilson y me respondía a mí el tema que no había hablado nadie con él. Y decía yo ayer recién a las 11 de la noche, vos tenés, Martín, para retirarlo de Gorosito. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, conmigo no ha conversado nadie. Yo recién me fui de Tigre anoche a las 11 de la noche. Así que conmigo no ha conversado nadie. Pero espera, conmigo dice. A lo mejor hablaban con su empresario. O antes dice con nosotros. No, también. pero yo no creo que cuente la verdad también. Yo te dije ayer en privado, cuando él, el mensaje de la mañana me leyó y no me respondió, te dije que es por algo. Pues generalmente te responden ahí te al toque. llamaba la atención, Claro, ¿verdad? ahora te dije. Cuando no te responde, pues es por algo. Claro, gato encerrado. La misma cosa me pasó con el presidente de la Olimpia, Sí. que, Que no te respondió, claro. que no me respondió. Exacto. En vez de decirte no hay Lo nada de de, lo de eso. Garnero. Sí. ¿Entendés? Es un acto, un principio de no querer mentirte. Mejor, en vez de mentirte, Callarte. no te digo nada. Y sí. Y también te dije yo eso, y después a la tarde sí ya respondió el mensaje. Ya tiene una larga Néstor trayectoria Gorosito. Comenzaba su carrera como entrenador cuando Olimpia levantaba su tercera Copa Libertadores de América 2002. Nueva Chicago, Lanús 2005, Rosario Central 2006-2007, Argentinos Junior, primeramente en 2007-2008, River 2009. Ese River ya venía a los tumbos, Federico. Sí, por eso te digo, fue el River de Gallardo, se estaba por retirar y jugaba el Oro Fabiani. ¿Te acuerdas? El Oro Fabiani fue el 9 de River. Sí. Que tanta polémica había. Argentinos Junior otra vez 2011, Tigre 2012, Argentinos Junior de vuelta 2014, Almería en 2016, San Martín, San Juan 2017 y Tigre 2019-2020. Y la única copa que ganó es la Copa de la Liga como entrenador con Tigre. Bueno, estoy tirando sondeo ahora en mi Twitter, Federico, Dani, Ariel, y en el Instagram. ¿Te convence Néstor Gorosito como DT del Olimpia? RT no, favorito sí, porque lo hice a través del Instagram. Entonces por eso nomás puse RT no y favorito sí. Porque si no, puede tener la forma de hacer el sondeo directamente ya con el Twitter. ¿Se entiende, verdad? Para explicar nomás que no estoy desfasado con el tema del manejo de las redes. Porque al tirar vos en Twitter, primero en Instagram, hay mucha gente que no sabe en Twitter que vos estás en Instagram. Entonces enganchar la gente de Twitter con tu Instagram. ¿Te entiendes, Federico? Perfectamente. Bueno, gracias. Un poco, Chun, ¿qué te parece, Gorosito? ¿Está muy callado vos, Chun? No, me sorprende la elección y yo, sin conocer la tendencia que pueda tener el público ante tu sondeo, Epa, mira, acá yo ya- creo que va a ser rotundo el no. Pero ¿Sabes qué? Te tiro un número ya de entrada, Dani. Yo no sé si hace como el plebiscito Mira, en Chile. Te tiro, levanta un poquitito más tu micrófono. Sí. Te tiro lo primero. Atendé, Dani. Y vamos a hacer WhatsApp ahora, 0972-730-730. Audio WhatsApp. Perdón, Dani, aguantame un ratito, por favor. Quiero ver si funciona nuestro WhatsApp, mi querido Martín Ariel. Muy bien, muy bien. Voy a sacar la configuración de sonido. Audio WhatsApp. ¿Te gusta Gorosito, sí o no? ¿Y por qué? Me dice una persona que estuvo en la Convención de Tío Olimpia, muy conocida, si me autoriza voy a decir su nombre, Paraje es su empresario, No sé. así me dice. Y que en 2014 dice, yo hablé con Pipo, después le contratamos a Diego Alonso. Pero ya No, estaba en candidato. el 2014 buscando archivos fue candidato. ¿Sabe cómo viene la mano? Mira, rapidito te digo. El RT es no, que no le gusta Gorosito. Y el favorito es sí. ¿Sabes cuánto? 176 no, 19 me gusta. Yo estaba pensando eso. Apabullante el- Estaba pensando eso esta mañana. ¿Será que puede tener que ver con la elección final esto? Porque Olimpia en la época de Trovato se manejó mucho con el tema de las redes sociales. Recordemos que Almeida es elegido una terna con Celso Ayala y otro técnico más.
que había puesto justamente el sitio oficial de Olimpia, y después muchas cosas. Lo de Garnero, por ejemplo, lo de Respeto y Garnero, fue por la presión insostenible justamente de las redes sociales. Este rechazo, ¿será que puede mover lo planificado o no se va a mover? Tendrá pala ancha, porque si es el elegido me parece que ya no hay nada. Acá es cierto lo que dice Wilson. Me enviaron también que... Hernán Berman es el representante del Pipo Gorosito, mismo que maneja Ramón Díaz. Ah, A la pucha, pero Paraja está metido en casi todas las operaciones, incluso la ida de Churina a Gremio, dice. ya no maneja Ramón, me dice un empresario acá, Berman. Paraja sí, eso te iba a decir. Está muy fuerte Paraja. Hay que ver, pero el tema de Berman no. Hoy estaría dando bueno, va a dar una conferencia de prensa en Buenos Aires esta tarde, Gorosito, porque se fue de Tigre sin despedirse. Entonces llama a una conferencia de prensa en Argentina. Por ahí ella comenta el tema, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos? Vamos a Chiquiarse y Carrizo, después Gustavo Costa y Cecilio Domínguez, el 1-1. Partidazo ayer, Cerro Guaraní, ya hablamos de eso. Por favor. Otros con todos los espacios tenían, nos habían ganado el medio. Después lo fuimos emparejando y fue un partido durísimo. Fue un partido muy lindo, con lástima la cancha. Yo pienso que en una cancha linda hubiese sido un partidazo, porque los dos equipos tienen intensidad. Pero bueno, lo pudimos emparejar. Después del segundo tiempo ya fue muy parejo. Ellos tuvieron 2 o 3 claras también, que Gaspar sacó, pero un partido muy duro. Enseguida que nos ganaron en el medio campo. Es decir, salíamos muy apurados, nos costaba. Por eso, es lo que dije al principio, ¿no es cierto? Pienso que ahí en el medio campo. Después cuando vos en el medio campo no están bien parados y te ganan en el medio campo, los que más sufren, los que más trabajo tienen son los defensas. Bueno, un partido lindo, un partido con mucho fútbol. Creo que los equipos tuvimos la posibilidad de ganar, pero bueno, son cosas de dos equipos cuando se enfrentan, tienen buen fútbol, así que no sé si contento por el empate, pero igual hay que trabajar en la semana para ganar. Bueno, cuando se dio la falta, me vino un recuerdo en la cabeza que un gol es similar de la distancia, entonces le dije a mi compañero que tenía mucha confianza que quería hacer, así que bueno, por suerte se fue adentro. Para mí fue un partidazo, yo creo que fue un encuentro muy disputado, digno de dos muy buenos equipos. Hoy enfrentamos a un equipo que tiene grandes jugadores, que tiene un gran cuerpo técnico, están en una racha muy buena, y por momentos creo que no supimos aprovechar las oportunidades que creamos, pero igualmente vale lo que jugamos, no tanto el resultado, porque siempre uno que espera ganar, pero la forma en que jugamos y con el rival al que enfrentamos no vamos contentos por el rendimiento. Bueno, sabemos que veníamos a jugar contra un rival difícil, que está con un ritmo muy bueno. Bueno, nos vamos con un poquito de sabor amargo porque lo teníamos controlado en el partido, pero bueno, son cosas del fútbol. Bueno, son partidos duros, difíciles, ellos también tienen jugadores en mitad de cancha donde presionan y les gusta también ese juego, pero bueno, salió dentro de todo un buen partido, queremos ganar obviamente, pero esto recién empieza. Bueno, así están las cosas, qué bárbaro. Quiero ir a los audios WhatsApp, vamos a hablar del partidazo ayer entre Cerro Guaraní. Está Mariano Luis Larre, colega de TIC Sports. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Placer de saludarte. ¿Cómo andan ustedes por allí? ¿Todo bien? Bien, excelente. Hay un comunicado en estos momentos, atención, Twitty, comunicado del Club Olimpia. Perdón, por favor, Mariano, entenderás la dinámica de la información. Dice comunicado a los medios de prensa, el nuevo director deportivo del Club Olimpia, el profesor Cristian Bacedas, se encuentra dentro
del esquema de prensa de la institución, no brindará declaración a los medios de comunicación hasta su presentación oficial. Agradecemos la comprensión de los medios, Departamento de Prensa del Club Olimpia. Está muy bien. ¿Y cuándo será? ¿Cuándo será la presentación? ¿Cómo? ¿Cuándo es la presentación? Vos sabés que te escucho entrecortado. ¿Cuándo sería la presentación de Bacedas? Y Baceda no se sabe, hay mucho hermetismo ahora en Olimpia. Bien. Tendría que llegar, supongo que tendría que llegar en las próximas horas, ¿verdad? Porque queríamos consultarte justamente, Mariano. ¿Vos sabés quién es el representante de Gorosito? Yo creo que él se maneja sus cosas. Él hace sus contrataciones y habrá que ver qué sucede en las próximas horas. Hoy da una conferencia de prensa que se va a publicar por la tarde-noche y mañana, y habrá que ver si dice algo al respecto, pero sin duda es uno de los candidatos para suceder a Garnero en Olimpia. Bueno, Gorosito como DT. Sí, bueno, aquí es un técnico muy respetado, sobre todo en los últimos tiempos, porque ha conseguido el único torneo que tiene Tigre en su vitrina, se ha jugado muy bien a la pelota, allí por el 2019, pero después cuando se le fueron algunos jugadores, no ha podido mantener el rendimiento, y es por eso que termina dando un paso al costado. Pero sin duda es un técnico que con buen material, como tiene Olimpia, sin duda se lo va a hacer jugar bien a la pelota, no tengo dudas al respecto. Dani, Federico, Ariel, estamos con nuestro colega Mariano Luis Larre, colega de TIC, para conocer más sobre Gorosito. Mariano, estábamos hablando, Cristian Baceda, secretario técnico confirmado, Gorosito, posible técnico, se cortó, ya había arrancado el peligro, pero confirmaba lo que estábamos leyendo en Twitter, el tema de la conferencia de prensa. Esta tarde quedará Néstor Gorosito. Esta tarde. Sí. Bueno, ¿y qué significado tiene el comunicado Olimpia? No le llame más a Baceda. Claro. Que los medios no le llamen. No le va a atender a nadie. Hablando por los medios, ¿verdad? No. El nuevo formato del Olimpia, ¿verdad? Sí. Se respetan, está perfecto. Claro. Vamos a ver si así va bien. ¿Cómo será el tema, no? ¿Qué pasó, Fabio? ¿Te gustó el Guaraní Cerro? Sí, para un lunes de la noche estuvo muy entretenido, lindo. Ahí vemos comunicado. Ahí está el comunicado. Está bien, pasemos a lo de Guaraní Cerro Porteño. ¿Gustó lo de Guaraní Cerro? Sí, yo me imaginaba que era un partido de cuarto o semi o la misma final, porque estamos hablando de los dos mejores equipos en la actualidad del fútbol paraguayo. No desentonaron, y en ese contexto de un partido súper agradable, creo que Cerro fue más. Igual el tema de la reacción que tuvo Guaraní, con una propuesta mucho más ofensiva que el 6-6 que había diseñado Costas en otros encuentros. Y ya que ahora estamos con el tema de los perfiles de los entrenadores, y acá ya lo habíamos apuntado en la mesa, o sea, cómo Costas añadió a ese perfil motivacional cuestiones bien tácticas, inclusive en las lecturas de los postpartidos, ayer con lo de Benítez, igual ahí lo noté un poco con mensaje para la dirigencia, diciéndole, mira que sobre la hora me sacaron a Iván Ramírez, pero ahí lo puso. Ayer habrá sido uno de los partidos más opacos de Claudio Aquino, apareció lo de Pachi, pero sí, o sea, acá decíamos que dentro de lo que este formato que te va a esperar, lo bueno es que hay muchos equipos que no tienen ese temor a perder, entonces se dan buenos partidos, y ayer creo que a esa situación global se notó la jerarquía de los dos equipos, y estamos hablando, reitero, que en la actualidad, más allá de lo que dice la tabla de Guaraní, que también ahora como Olimpia está fuera de los cuartos de final, ayer protagonizaron un gran partido. Lindo partido, coincidíamos ayer que Cerro en el balance global ha sido mejor, un muy buen primer tiempo de Cerro, Sí. de Arzamendia, que lamentablemente salió lesionado, que le ganó siempre la espalda a Benítez, envió buenos centros, falló en la definición en Nelson Aedo en un par de ocasiones. En ese primer tiempo Pachi Carrizo estuvo metiendo pelotas importantes. Lucena Cardoso es un delantero más que le agrega una adhesión tan importante a un volante que puede jugar por momentos de último hombre, que tiene buen pie y que llega al gol
y a posibilidad de gol, como lo hizo Villasante también. Gran despliegue de Cerro Porteño. Ayer me dio la percepción, y la tenemos ya hace varios partidos de Copa Libertadores, que Raúl Bobadilla bajó mucho el nivel, no se pudo recuperar entre aquella lesión que tuvo, que lo mantuvo parado. Me hizo acordar al que vimos aquella vez a principios de temporada. No le sale el giro que era tan fácil apuntar. Creo que eso lo tiene impaciente y a veces cae mucho lo individual por tratar de resolver. Cecilio no estaba apareciendo y terminó marcando un golazo de tiro libre. ¿Cómo le pega? ¿Qué pasó? Ay, juepete. Esta para mí Ah, no la fue, puta. que estamos viendo ahora por ABC TV. Perdón, dinámica falta. nomás del programa. Sí, sí, sí. 508 no me gusta, Gorosito. 80 me gusta. 508 le aceptan y 80 dicen sí, que aceptan a Gorosito. Claro. Es apabullante esto. Sí, sí, sí. Por eso, o sea... Lo que pasa es que la gente mira mucho solo los títulos. Entonces, si ganó poco, es como que no sirve el profesional. Solo se valora y se dimensiona eso. Pero bueno. Pero entenderle también, vamos a habilitar después del WhatsApp, No, está entenderle bien. también a la gente que la gente dice, a ver, si vamos a traer, traigamos un técnico ganador, un técnico, ¿verdad? Como estaba diciendo, preocupa lo de Alberto Espínola, por ejemplo, que ayer Francisco Arce decía una lesión. La dinámica. ¿Vos sabés que ayer, Estamos haciendo dos programas. Ah, no, ayer la gente. No, yo pero le Pero pido- estábamos, ponete en el Yo oído del pensé hincha que- de Cerro de Yo Guaraní. le pido a la Sí. dirección que me habilite otra radio, aunque sea comunitaria. No, Ariel, pará, nos vamos pará. nosotros, hacemos un programa ahí y Dani y Federico se quedan a hacer otro programa. No, pero acá Porque te voy a veníamos apoyar bien, y pues, no con me... el- esto en serio ya es una locura. este programa. No. O sea, en la misma radio Sí. hablan dos personas un tema, después entran otra persona, hablan de otro tema. Yo no sé, la audiencia. No, espera. Perdón. Vos Pero estamos yo- incluso apoyados por la imagen pero de además... Cerro Porteño Guaraní. Sigamos con No, Cerro no, Guaraní, pero- sigamos. claro, Yo estaba con el tema de lo de Bobadilla y Bruno dijo, ¡ay, juepete! Claro, Y ahí dije, ¿qué pasó fortalecer, acá? para fortalecer tu postura y no una cuestión de sindicato No, ni de no, gremio. no. Cuando Bruno dice, yo pensé que había una actualización de información, Sí. pero fue una actualización del sondeo. No, entonces, yo creo que amerita que volvamos otra vez al partido, al tema de la preocupación de los laterales, y el propio Arce dijo, vos sabés cuando Chiqui dice, lo de Beto es más preocupante que lo de Arzamendia, a muchos le habrán, o sea, Empezando por Berizzo. Claro, ayer con Federico se enviaba por lo Berizzo y Chiqui lo deja a Beto Espínola para que no queden con 10 nomás, porque ya los últimos 10 minutos no jugaba. Y fuera del micrófono él le decía a Federico, mira un poco cómo estará Berizzo, diciéndole, Chiqui, sacarlo. O sea, desde ese lado. Y después desde lo futbolístico. Yo no sé si ese primer tiempo hubiera terminado como terminó si estaba Churín. Para que se entienda, no es la añoranza del actual jugador de Gremio, sino que entró mal Nelson. Ortigosa me parece que rescató algo interesante y Cerro tendrá que llenar ese vacío porque vos ves los otros 9 jugadores de cancha y hay movimientos, mecanizaciones, la forma como tira el centro, el que desborda. Ahí vos te percatás de que hay una confianza ciega de que dónde tiene que tirar la pelota porque ahí va a llegar el compañero. La de Arzamendia para Pache en el 0-0. La del gol de Enzo Jiménez para Pica. En el segundo tiempo hay un par de jugadas. Eso habla muy bien de cómo está mecanizado. Y el único que no entró en sintonía fue Nelson Aedo Valdés. Entonces, allí hay un desafío. Yo no sé cómo estará lo de Sergio Vareiro, cómo estará lo de Ronaldo. En el tiempo que estuvo jugando, hizo mucho más que Nelson Aedo. Sí, pero recordemos que la vara está alta de los movimientos de Churín. No hablo de la cuota goleadora. Entonces, allí hay cuestiones que seguramente va a haber porque en la apertura decíamos, mira, este Cerro no se lesiona. Y ayer cuando lo veía Arzamendia, o sea, de esas imágenes que como futbolero te dejan triste, ¿no? Otra vez con... era prácticamente en tiempo real la fotografía que él había levantado en su Instagram cuando se había quedado fuera por el COVID-19 en las eliminatorias. Lo del Beto Espínola, que se había ganado el cariño y el respeto de todos después del combo. Entonces, situaciones a tener en cuenta, pero no se puede negar que Cerro es un equipo que sale prácticamente de memoria cuándo presionar, cuándo retroceder, cuándo ir en bloque. Y el único que no entró en sintonía fue el 9. Ayer lo de Aedo. Para mí justificaron plenamente
el rótulo de los dos mejores equipos de Paraguay en estos instantes, Cerro y Guaraní. Eso me parece que no hay ningún tipo de duda. Me parece que Cerro fue superior desde la estructura del juego, de lo estético. La manera me hace recordar este Cerro al equipo de Garnero, cuando estaba bien y tenía esa suficiencia, como yo calificaba a ese equipo, que era imposible domarlo. Era imposible controlarlo porque tenía tantas variantes, porque Cerro te lleva por todas partes, te lleva por los costados, fundamentalmente por los costados, y los equipos modernos actualmente se basan en saber tener el desborde, la capacidad de desborde por los costados, y te llega con Enzo, o te llega con Espínola, o con un pase filtrado de Lucena, o te llega con Aquino, o con Arzamendia por la izquierda, o Pachi te corre por la izquierda y te hace el 1-2 ahí sobre el lateral que fue ayer Ángel Pirayú. Es decir, un Cerro que te lleva por todas partes. A mí me parece que fue superior. Si uno repasa las situaciones de gol, inclusive esas situaciones de gol son productos o derivadas de jugada trabajada, elaborada, lo que vos decís, Daniel. Esa mecanización, es un equipo armonioso que aún arrastra lo que ya ha mostrado en el primer campeonato. Y me parece que Guaraní ayer dependió mucho más, si bien es cierto no tuvo un juego muy elaborado, de la lucidez de Merlini y de Cecilio, que cuando ellos arrancaban, Merlini cuando se caía por los costados. Vos sabés que por eso yo creo que ayer en la conferencia y ayer también en transmisión recalcamos mucho una palabra que yo creo que hay una especie de sobreabuso, pero cuando ocurre uno tiene que citarlo, de la intensidad. Fíjate que ayer fue un partido donde los que saben, hablo de quienes venían siendo la figura de estos equipos. Hace unas semanas cuando Bruno preguntaba el tema de la revelación mejor, el MVP y todas estas cuestiones, citábamos entre Claudio Aquino y Merlini. Y fíjate que el partido de los dos de ayer no estuvo en la línea que venía. ¿Por qué? Porque cuando hay demasiada intensidad, una presión contra presión, y lógicamente el sacrificado va a ser ese que sabe y que marca un ritmo cuando el partido está menos intenso. Ayer para mí los dos fueron devorados por la intensidad del partido. Por eso destaco lo de Pachi. O sea, cuando Carrizo mete ese pase en la previa del gol de Lucena, o cuando hace el mismo pase para Aquino para que Ortigosa defina en el segundo tiempo. O sea, eso es lo que uno espera de ese tipo de jugadores en este contexto, y por eso destacábamos el doble 6 de Cerro. Y cuando yo cito el tema de mecanizar movimientos, al final eso te va a dar el segundo de más que necesitas en estos partidos. Porque si Pachi o Jiménez necesitaba un segundo más para chequear que Enzo o Picat estaba donde estaba, capaz te venía la marca, y ese tipo de cosas no ocurrió en lo que es Cerro Porteño como fuerza colectiva. Y después Guaraní tiene demasiadas riquezas individuales, o sea, lo de Cecilio, que para mí es el contrapeso de lo que ayer le dio Pachi a Cerro Porteño, el tema de la vivada, la viveza, de cómo engaña con su movimiento al arquero Martínez. Híjole. Y este parece boca de urna, parece que 647 no le gusta a Gorosito, o 96 le gusta a Gorosito. Qué lástima no mostré en la televisión. Bueno, pero se puede encontrar en mi Twitter, Bruno Pon, @Bruno Pon, o en Instagram, Bruno Pon también, ¿verdad? Para que nos diga la gente que estoy mintiendo, Chum. Ariel, vamos a hacer nosotros el programa aparte. Sí, ya nos estamos hablando de Cerro Guaraní. Ariel, vos sabés, hay que llamarle a un psicólogo, porque acá me están diciendo, llamarle a un psicólogo, Fabio. Me dicen que puede ser lo siguiente. Esto quiero confirmar. ¿Por qué le rechazan a Gorosito? ¿Por qué crees que le rechazan? Y porque no tiene muchos títulos en su carrera como entrenador. Yo, de por ejemplo, psicólogo, te morís de hambre. Te morís de hambre. He visto la parte de cuando dirigía a Tigre, y la verdad que en el periodismo que es lo tuyo. Jugaba muy bien. No. Acá está reventando el WhatsApp. ¿Quieren seguir hablando Chuni y Federico de Cerro Guaraní, parece? Hacer una... ¿Cuál es el problema de la gente? ¿Cuál es el problema de Gorosito? No, está bien. Para mí es porque no tiene título. Para vos, por no tener título, le rechaza a la gente. Exactamente. Para vos, Dani. Yo quiero finalizar lo del partido y después entro en ese tema que me gusta. Vamos a... Federico, ¿por qué crees que le rechaza a la gente del Olimpia? ¿Por qué hay un rechazo ahora?
Porque esto no lo estoy inventando yo. No, de una buena fuente, lo de Alberto Spínola finalmente no es tan grave, ¿eh? No se va a perder el combo Sí. de eliminatoria. ¿Lo de Arzamendia? Lo de Arzamendi ahí, ya no sé. ¿No podemos hablar con ¿Qué el cambio médico frente, de Cerro. Cerro? La última vez uno de ellos habló bastante Lo que pasa es que Cerro no se lesionaba. bien. ¿Cómo? Churín fue el único que se perdió partidos por lesión. Pero habíamos hablado por el tema COVID, me acuerdo, si había arrastrado a otro Arzamendia. En aquel momento del plantel de Cerro se había mostrado bastante... No, pero lo de Arzamendi fue en la selección. No, pero hablamos con el médico de Cerro. Si el plantel tenía algún otro... Habíamos Porque hablado... había aparecido por un sospechoso. Hay que hablar con un psicólogo. Habíamos hablado con... Cuando había saltado el positivo del plantel alternativo. Y después... ¿Qué el psicólogo va a saber? Porque el... No, ahí puede haber una explicación, en serio. No. El hincha quiere escuchar, fulano de tal, el Pergamino, salió campeón de América con tal equipo, ganó el campeonato intercontinental mundial de clubes en tal año, fue multicampeón con tal equipo en tal día. Eso es lo que quiere. No, y para cerrar, porque en la jugada polémica ayer... Y así fue con Russo en Cerro. Ayer habíamos discrepado con Bruno. O sea, para mí la jugada que termina en el gol de Bruno Cecilio... ya se me dice acá ya. No, ya está. Estamos un día en libertad. Para mí, la falta... ¿Qué programa loco, dice otro? La falta no es, O sea, para mí Patiño va bien y siempre soy la idea de que está el reglamento y está el espíritu y para mí están las zonas. Yo coincido con Dani. O sea, esa en el mediocampo cuando no pasa nada, o sea, sí, pero cuando es área o cuando es borde, entonces yo creo que allí se equivocó el árbitro. Lógicamente, al ser una jugada no penal, no se puede revisar en el VAR. Había elementos. Pero ¿qué podría hacer el defensor? No tiene otra, vos tenés que saltar, porque él salta en el momento justo. Sí, no, por eso yo le dije, porque si saltaba para mí Rolo no Badilla, hay falta. Si saltaba Rolo Badilla, no iba a haber ese toque. Federico, ¿por qué le rechaza a la gente a Olimpia Gorosito? Y viste cuando vos tenés la expectativa y la realidad. Porque para la gente fue muy fácil todo. Primero, y principal, ¿verdad? Entonces, si salía Garnero, el que ya estaba a la 1 de la mañana era Gense, que estamos hablando ayer, tiene un valor muy importante. Y a Néstor Gorosito, más allá de lo que dijo Ariel, que yo concuerdo, porque están enviando incluso por Wikipedia la carrera de Gorosito, él es un técnico que viene del ascenso de Argentina. Y si vos conocés a un técnico del ascenso, de la B, como quiera llamar, es una mala noticia. Bueno, pero el director deportivo viene de Urquiza. Ya sé, bueno. Pero la gente ve más, quiere ser reemplazante de Garnero, ¿verdad? Porque, sí, Garnero también, poquito antes de dirigir a Guaraní, estaba dirigiendo a San Martín de San Juan en la B de Argentina. Gorosito, como decía el colega, jugando muy bien a fútbol, algo que vos decías al principio, Ariel. Sí. Hay 3 jugadores muy buenos de aquel tire que se fueron al toque. Y la gente creo que rechaza por eso el tema de un técnico que dentro de 2 semanas tenía que empezar el Nacional B en Argentina con Tigre. Acá me dicen que tuvo un fuerte altercado en un momento dado con Ever Almeida en el 2013. Él había menospreciado la historia del Olimpia y Ever Almeida le mandó, ¿qué dice? Investigar la historia. Y dijo, era normal porque Tigre no tenía historia. Y me envían el link inclusive acá la referencia. Llámala a Ever Hugo Almeida si nos puede atender, si es tan amable. Pero... Aparte, saber yo busqué y lo más que encontré de ese partido, Gorosito diciendo, Olimpia clasificó porque jugó muy bien. No encontré nada de ese el tema de busqué el tema de la historia. Aquel enfrentamiento en Google. El tema de la historia lo dijo en la vieja Cardinal, Gorosito cuando habló y dijo básicamente lo que dijo Garnero en las últimas conferencias, con el tema de la historia, que se reconoce lo de la historia, pero que en el presente no entra a tallar eso. Acá me envía alguien algo.
Voy a contar, dame 10 menciones, Edgar, y cuento la cuestión de... por eso quiero hablar con un psicólogo. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Vuelve la gran feria de pasillos del Shopping Mariscal del 27 de octubre al 2 de noviembre. Disfrutad de los descuentos mientras recorres el shopping y encontrás todos los locales adheridos. Además, con tus tarjetas de crédito contás con cuotas sin intereses. Y por tus compras del día podés llevarte un regalo directo del Club M. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. En mi tienda Vision.com encontrás lo que buscas y miles de productos más. Desde la comodidad de tu casa podés abonar con todas las tarjetas de crédito y prepagas del mercado. Y con la tarjeta de crédito de Vision Banco tenés hasta 10 cuotas sin intereses. ¿Qué esperas para registrarte en www.mitiendavision.com y aprovechar los mejores beneficios y promociones? Para más información, llámanos o escribinos al WhatsApp 414-3000. En Vision Banco, vos estás primero. Hoy quiero contar a toda la audiencia que no es un día común. Hoy es un día de regalos. Hoy es Día Tigo. Sí, Día Tigo. Hoy todas tus recargas desde 10.000 guaraníes vienen con regalos ilimitados. Así estamos más conectados que nunca. Puedes cargar ingresando a Tigo Shop App en la opción recargas o en tu punto de venta favorito. Tigo, en todo lo que te mueve. Con Sergio Lausecker. Sergio, ¿cómo te va? Hola Bruno, ¿cómo te va? Gusto Bien. saludarte. A vos, no sé si está también Federico, Daniel, Ariel. Estamos. Saludos, Sergio, saludos. Hola, ¿cómo te va, hermanazo? Bien. Gusto saludarte, Sergio. Psicólogo deportivo vos sos, Sergio, ¿verdad? Sí, soy psicólogo deportivo y ya de varios años. Solo que hace un tiempo que estoy por Ciudad del Este trabajando en la universidad y digamos que estoy un poco retirado de trabajar así activamente en lo que es psicología deportiva. Bueno, pero te llamamos por tu conocimiento. piel. Por tu conocimiento te llamamos. Sí. El tema es el A las siguiente. órdenes. Perdón, por favor, por la molestia. No, por favor. A ver, acá hice un sondeo con respecto a Gorosito como DT del Olimpia. Ya. 712 personas dicen no me gusta como DT del Olimpia. No a la contratación. O sea, perdón, el sondeo en realidad dice, ¿te convence Néstor Gorosito como DT del Olimpia? Sí. ¿Verdad? 714 no. 120 personas sí. Entonces, alguien me escribió, y esto yo no sé si tiene pies o cabezas. Ya, a ver. Que Gorosito se identifica mucho con los colores azul y rojo. Dirigió San Lorenzo, o sea, jugó en San Lorenzo. Sí, y dirigió también. Y Sí. a Tigre tienen los mismos colores, el azul y el rojo. Sí. ¿Estos picos puede ser así psicológicamente hablando? Te pregunto en serio. Sí, no, en serio, puede ser. Es lo mismo que el que es hincha fanático del Olimpia. Si haces también un sondeo, va a ser muy difícil que te diga que es hincha del Barcelona. Sí o sí es hincha del Real Madrid. ¿Verdad? Es por los colores, eso es automático, eso ¿En está... serio me está diciendo? Mira que serio, bro, Chun es David. filósofo, no sé si vos lo solés escuchar a Dani. Sí, no, Dani no quiero decir que es mi ídolo porque no va por ahí, pero... Bueno, pero él está moviendo la cabeza, está como que no cree lo que vos estás diciendo. Dani, ¿por qué no crees lo que dice el tema cromático del Real Madrid Barcelona? Hola, Sergio. Pero mira, también yo creo que el hincha de Cerro, por ejemplo, es de Boca y el de Olimpia es de River. No sé si estoy equivocado. O sea que hablando de eso, yo una vez leí así, viste que la gente cuando entra y escribe, cuando sale una noticia en los diarios, siempre la gente entra y opina. Hace tiempo atrás también hubo una comparación de Gimnasia y Esgrima de La Plata, mirándolo de lejos parece la camiseta de la Olimpia, porque es azul oscuro, es la franja, ¿verdad? Y era por si le querían volver a traer ¿cómo era? Pedro Troll, una cosa, pero también el hincha de Cerro lleva por ese lado, ¿verdad? Pero esto puede ocurrir, claro que puede ocurrir,
porque ya se le identifica a la persona. Entonces Gorosito está identificado con los colores azul y rojo, ¿verdad? Y eso es así. Aquí uno es muy fanático. Esto es así. Aparte también, si uno se fija en la forma en cómo dirige Gorosito, hasta lo mejor que Federico puede... está en total desacuerdo, me está diciendo, perdón que Respetando lo de Sergio, no, ¿verdad? lógico, ¿por por qué supuesto. está en desacuerdo? Bueno, Federico? primero, como me acotan, dos capitanes que levantaron la Copa en Olimpia vinieron de Cerro. Estaban identificados, uno es Enciso, el otro es... Bueno, pero eso Talavera. fue el pasado. Déjame decir por qué. No, Déjame decir por qué. Federico, pero eso fue en un año y ya salió campeón. Déjame decir por qué. Y ahora termino y ya no hablo más del tema. Escucho a Sergio su posición muy buena. No, excelente, Federico. Guardiola, ¿con qué club está identificado, Sergio? Con el Barcelona. Y le trae a Guardiola, hermano, y los hinchas saben cómo. Ahí está, punto. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Entendiste, Las cosas Sergio? terrenales, Federico. ¿Por qué hablo de la identificación? ¿Sabes qué? Me deja a mí, nosotros le llamamos a Sergio Lauce, que es un psicólogo, estudia 6 años y vos salís con algo que no va a pasar nunca en la vida. Pero hay veces que la psicología empírica es buena también. Está bien. Saludos para Sergio, pero le salí con 3 temas. Vos sos psicólogo empírico también. No, pero leí mucho sobre diferentes aspectos y conozco mucho también, me gusta la gente, estoy todo el día en roce con la gente, no vivo en una cápsula. Y lo que te quiero decir que si de querer que desgastar lo de Guardiola, te digo que lo de Enciso y Talavera es más terrenal, es más nuestro. Y se dio por ahí. Y la otra vez estábamos hablando que la gente de Olimpia quería a Churín en un momento, ¿se acuerdan? Lo estuvimos hablando aquí. Sí, no también. digo que pase por eso. Yo creo, Sergio, más que pasa porque es un técnico que está en el ascenso en Argentina y que esperaban algo más que Garnero. También tiene su cuota de peso eso, ¿verdad? Y yo más o menos quería llevar hacia ahí el diálogo, porque también la forma en cómo dirige Gorosito, ¿verdad? Si yo analizo su personalidad, ¿verdad? No, yo creo que no encaja con lo que es el Club Olimpia, con lo que necesita hoy Olimpia, ¿verdad? Hoy Olimpia necesita un técnico tipo Gustavo Costas, ¿sí? Desde mi punto de vista, ¿verdad? ¿Por qué un técnico como Gustavo Costa? Y porque te das cuenta, ustedes saben lo que él transmite, ¿verdad? O sea, y está bien, Garnero con la mano en los bolsillos salió 3 o 4 veces campeones también, ¿verdad? Pero es muy importante para el jugador ver que su técnico lo está motivando, lo está dirigiendo, lo está retando, lo está gesticulando. Por eso digo, o sea, la personalidad de Costa creo que va más con lo que necesita Olimpia. Solamente ese ejemplo quiero dar. No digo de que Costa tiene que salir de Guaraní y venir a Olimpia, sino que estamos hablando de estilos de personalidad, de estilo de liderazgo, ¿verdad? Claro, aquí algo que me aportan también respecto a la hipótesis anterior y más terrenal, ya que pedía Bruno el tema, lo de Francisco Arce ligado a Cerro, ni bien llegó a Olimpia, la gente de Olimpia lo adoptó y lo sigue queriendo, ¿verdad? A Francisco Arce. Claro. Hasta yo creo que en algún momento, Chiqui Arce de aquí a 5 a 10 años puede volver a ser técnico del Olimpia. ¿Por qué no, verdad? Por todo lo que... Por eso está, ¿verdad? Se nota los diferentes estilos de liderazgo, ¿verdad? O sea, a la gente también le gusta, al hincha le gusta que el técnico le promocione a sus jugadores de las formativas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso tenía bastante también Chiqui Arce. Garnero era más reacio, digamos, en ese aspecto, ¿verdad? Siempre se jugaba más ya por los jugadores hechos. Y por eso yo creo que lo de Gorosito viene por ahí. Hay una mezcla con lo de Gorosito. O sea, por un lado, evidentemente que lo distinguen o lo asocian con los colores, ¿verdad? Azul y rojo. Y por otro lado también su forma de dirigir y lo que decía Federico, y también creo que hay ustedes en la mesa, ¿verdad? O sea que descendió con el equipo, ahora salió creo que vamos un poco por ahí, ¿verdad? Por eso es que perdón, es muy apasionante el tema que estamos tocando. Perdón, pero acá la misma persona que me dice, y no me está diciendo algo, no me dice cualquiera, por eso yo pedí hablar con un psicólogo, si puede ser una cuestión cromática, ¿verdad? ¿Una cuestión cromática de color, que siempre esté identificado. ¿Sabes qué me dice? A Federico y demás tienen razón, pero esta época es de tecnología. En esa época no se hacían encuestas, la época de Enciso y demás. Pero en la de Arce ya existía la tecnología, fue hace poco. Televisor color, Twitter, WhatsApp, en la de Arce, ¿verdad? Pasa mucho, yo creo que por los estilos de liderazgo, ¿verdad? Y
yo creo que pasa más por ahí, ¿verdad? Entonces es una mezcla, es un poco de todo, ¿verdad? Por eso que no es fácil agarrar un solo elemento, un solo valor para sacar una tremenda conclusión, ¿verdad? Ah, espera, acá nos fuimos a la B. Yo con mi, ¿cómo se llama? Con mi aportante de psicología. Federico, acá se cayó todo. No, el amigo Fer Coda me dice, sí, es cierto. Vos sabés que Gorosito es figura. Gorosito y Beto Acosta hicieron una dupla sensacional en la U Católica de Chile. Sí. Y Gorosito después dirigió también la U Católica, muy querido, uno de los ídolos de el equipo cruzado. ¿Y qué camiseta tiene? Y tiene la franja. O sea, es blanca y la franja es celeste azul, ¿verdad? Azul. Azul, ¿verdad? Un poco más clara que la de Gimnasia, pero también es un equipo cruzado. O sea, con esto ya cayó lo que veníamos hablando. Y yo creo que el que dio la idea tiene que estar retirando de a poco. Bueno, está bien. Mira, qué dura esta mesa. Disculpame. Acá tengo algo de último momento. Sí. Algo de último momento y esta vez sí le creo. Esta vez sí le creo por el segundo mensaje, no el primero. Es como que me dice, ¿sabes qué? Dejate de joder, Gorosito. Esta vez no responde con audio, sino con un mensaje de texto. Me dice, hola, hace un día me fui de Tigre y conmigo hasta ahora no habló nadie y no voy a hablar con nadie. La segunda le creo. No va a hablar con nadie. Esto quiere decir, no va a escuchar... ¿Gorosito? Propuesta. Sí, Gorosito me acaba de responder. Bueno, gracias. Pues cerramos disculpame, por favor, disculpame, Sergio. Gracias por atendernos, hermano querido. Cuando dice... Por último, nosotros somos muy diferentes, como hinchas, somos muy diferentes al uruguayo, al argentino, al chileno, al brasilero también. De repente como que nosotros somos muy pasionales, somos muy sanguíneos en ese aspecto. Entonces eso hay que tener en cuenta también a la hora de hacer las encuestas, ¿verdad? De que por dónde vienen las respuestas, ¿verdad? Y por qué uno sí, por qué otro no, ¿verdad? O sea que la comparación que hacía también Federico de que si Olimpia le trae a Guardiola, jamás importó, ¿verdad? O jamás va a importar de que se identifique con el Barcelona. O sea, es tremenda la diferencia, ¿verdad? Nada más que eso. Y le agradezco mucho la llamada. Gracias. Volver a saludarle a todos ustedes. Gracias, Sergio. Un abrazo y mucha salud para vos y tu familia. Gracias, Sergio. Bruno. Gracias, Sergio. Sergio Lausecker, psicólogo deportivo. Federico, pero no entiendo más qué pasa entonces. Y no, es que ahora yo, esta respuesta sí. La primera te dije que era convencional la de ayer, ¿verdad? Que famoso el tema, no hablé con nadie. Pero ahora ya... su tono cambió, pero Federico. Sí. Hola, hace un día me fui de Tigre y conmigo hasta ahora no habló nadie. Y el segundo mensaje, y no voy a hablar con nadie. Pero eso es porque a lo mejor quiere hacer la conferencia de prensa hoy con la gente de Tigre primero y después para hablar. Dejaba a mí que no soy psicólogo, pero interpretar el segundo mensaje. ¿Sí? Para mí, yo lo descarto. Vos, Dani, ¿qué lectura tenés? Ariel, ¿vos qué lectura tenés? Y al decir de una manera tajante... Y no voy a hablar con nadie, dice. Eso me parece que el título. ¿Qué es lo que va a descansar? ¿Años sabáticos? ¿Qué es lo que va a hacer? Tiene para hacer, ya pasó varios años sabáticos. Y salió de un club del cual es hincha. Gorosito le está rechazando a Olimpia, pero. No. Ahora, ¿qué va a hacer tu encuesta ahora? ¿Está bien que Gorosito rechace a Olimpia? No. O vio en otro sondeo y prefiere no venir. Ya de entrada no le quiere a la gente. Acordate que el año pasado rechazó a San Lorenzo, lo que recordaba Ariel, que le ofreció Tinelli. ¿Cierto? Pero ahora salió después de mucho desgaste y ese no voy a hablar con nadie, a mí me parece que... Bueno, atención, porque mira que tengo que transcribir textualmente lo que en Twitter, Federico. Sí. Federico Arias acaba de chatear, así se dice, whatsappear con Néstor Pipo Gorosito, de T Argentino. ¿Cuál fue tu pregunta y cuál fue tu respuesta, Federico? Porque... No, la pregunta fue... Bueno, ayer y hoy ayer tuvimos voz, sí. Ahora tenemos WhatsApp. La voz de ayer, ¿qué decía? ¿Qué tal? Buenas tardes. No, conmigo no ha conversado nadie. Yo recién me fui de Tigre anoche a las 11 de la noche. Así que conmigo no ha conversado nadie.
Bueno, esto fue un audio WhatsApp que Gorosito le envió a Federico. Hoy le escribió. ¿Qué le preguntaste otra vez, Federico? No, y si estaba formando el cuerpo técnico para venir a trabajar a Paraguay, y después le agregué el tema si esta tarde va a dar una conferencia de prensa en Argentina. Y la respuesta fue: hola, hace un día me fui de Tigre y conmigo hasta ahora no habló nadie y no voy a hablar con nadie. Atención, Twitty, señores. Vos, Dani, ¿qué interpretación tenés? ¿Con esto lo descartamos a Gorosito? ¿O vos no serías tan visceral? Yo esperaría la conferencia hoy. Pues yo creo que Yo también estoy con esa... A ver, yo creo que él está queriendo hacer la conferencia para salir bien de Tigre. Es que no habló después que salió de Tigre. Claro, por eso. O sea, y yo no sé cómo va a ser la mecánica de la conferencia, si van a permitir preguntas o no. Pues yo creo que se le va a preguntar esto de Olimpia. De Olimpia, claro. Entonces, desde ese lado... Y él ya dice, ya haber parado, no voy a hablar con nadie. Claro, dice. como también la interpretación de Federico, él no está obligado a responder. O sea, entonces, se pueden entender de ambas formas. O sea, y ya entrando un poco en lo que es el tema en sí, más allá de lo que se busque, yo cuando decía el tema de lo llamativo, yo iba más a una cuestión generacional. O sea, cuando el tema es apuntar un poco a algo, porque cuando se hablaba que lo de Heinze o Gorosito no es una cuestión solamente de palmarés, voy nomás también a una cuestión generacional, y que Olimpia lo que menos tiene que hacer es apresurarse, pero da la sensación de que hay un ciclo de mucha urgencia. Que primero era Burdizo, y porque no se da lo de Burdizo vamos por Bacedas, que vamos a ver si lo de Palermo, lo de Cuca, entonces yo voy nomás a... Yo la parte de esa es la que menos entiendo, ¿eh? Sí, o sea, yo voy... Porque creo en el ofrecimiento a Cuca, que me parece la persona que le dijo a Bruno, incluso los emisarios, y creo también en esto, son polos muy opuestos. Sí, entonces... Salvo que me diga, mira, y aparece un tapado que hasta ahora no se lo ha mencionado y digan, todo fue cortina de humo. De los nombres que tiramos acá en esta mesa, por lo menos, Palermo tiene mucho peso. Cuca tiene mucho peso. Campeón de Copa Libertadores, actual técnico de Santos. Y después el nombre, el más liviano entre todos, y es que vamos a ir por el tema de que el hincha, después de que se va alguien, espera pues alguien mejor. Es como, lastimosamente tener que poner un ejemplo otra vez, porque a Dani no le gusta. Vos ni tener una novia, después si hace un cambio, pues no sé. O dejar de ser novio de alguien y en algún momento, no sé. ¿Sabes por qué creo que no es aplicable uno? Porque en el caso de los técnicos, como jugadores, ellos tienen un testeo permanente. Vos hacías esto exactamente hace un año. Pues Gorosito fue elegido como mejor técnico de la Superliga. Y ya Ariel citaba que San Lorenzo, con la plata fresca, o sea, con la misma plata que convenció a juntar a los mellizos, a Oscar y a Ángel, también fue en búsqueda de Gorosito. Entonces, en ese tema el rechazo tiene mucho que ver el cuándo. Si hace un año vos hacías este tema del ranking entre Palermo y Gorosito, pero te pongo la firma que la gente iba a votar por Gorosito. Inclusive iba a haber gente escéptica del tema de, no, ¿vos crees que le van a poder sacar a alguien que ahora viene Marcelo Tinelli con lo que significa para San Lorenzo y el poder empresarial que tiene él? Entonces, yo creo que eso de que tenga menor peso tiene mucho que ver con el cuándo, más allá de la calidad profesional del entrenador en cuestión. Pero yo por eso iba nomás a Imagínate, Bacedas. Claro, o sea... 4 años atrás, 5 años atrás era imposible. Claro, iba a ser una pretensión imposible. O el mismo caso de Miguel Ángel Russo. Una cosa cuando vino después de Colombia, otra cosa, si vos decís ahora, mirá que viene cuando salió campeón, cuando está jugando muy bien con Boca, todo es momento, ¿verdad? Yo me quedo, repito, con esta cuestión, y ahora sí, que debo decir que va a ser un técnico no muy conocido.
Yo en algún momento ya te dije también eso, Federico, al aire. No sé si vos recuerdas, sí, te dije un perfil de un técnico claro. joven. Ayer dijiste, y yo te dije, ayer te dije, joven, y yo te dije, no muy conocido. Y puse el ejemplo, la gente. Pero, te dije yo. No, Ahora, yo te dije inclusive, te dije no, para recordar la conversación nomás. Claro, para que la gente recuerde nomás. Sí. Yo les dije a ustedes y a la audiencia, tipo BKHS, que era no muy conocido, pero un estudioso de fútbol, un técnico con mucho potencial, que era ayudante de San Paolo y después se queda él y bueno, ya la historia sabemos todo. Y bueno, entonces Bruno o Dani, la gran Ariel, Holland técnico totalmente Holland desconocido. le dijo que no a Palmeiras, claro, dicho sea de paso, antes de ayer. Fíjate, Holland estaba por encima de Heinze en el tema de Palmeiras. Lo que quiero decir entonces, porque yo creo en todas las versiones, y también creo en la que dijimos el sábado aquí, el tema de Ramón Díaz, antes de Bacedas, que está todavía esperando. Entonces, ¿qué quiere Olimpia? Que no le pase la gran Cerro Porteño, que un día despidió un técnico y después no sabía qué quería. Y estuvo, ¿se acuerdan? No, cuando lo sacan. Cuando lo sacan, ¿a quién fue? A Jubero, a Fernando Jubero, después de la fecha 22 en la cancha de Sol. Al día siguiente lo sacan. Y después por un lado vamos por Soso o vamos por Russo. O sea, era ir por el agua. Claro, se insistió con Milito, otra vez con Gabriel Milito. Pero Brunote nos dijo acaso acá al aire. Sí. Porque la última vez que habló Brunote fue acá. Y Brunote dijo, si mal no recuerdo, dijo, vamos a esperar que venga el director deportivo y ahí decimos el técnico. Claro, y eso es lo que van a hacer. O sea, pero busca un poco Martín, por favor. Es más. Bueno, ¿y cuándo es lo que va a venir este señor de Dios? ¿Cómo se llama? ¿Ya estará trabajando allá? Baceda. ¿Cuándo viene? Pero no hay necesidad de una cuestión física. Sí, ya está trabajando. Ya tendrá el técnico, ya hablaba con Brunote. Más contacto presencial va a tener allá, va a ser más útil allá que acá, ahora mismo. En el proceso de búsqueda del entrenador, que claramente va a ser argentino. Claro. Por lo menos esa certeza ahí, existe. Pero mira que esa tendencia tampoco es descabellado de buscar un entrenador moderno, joven, con hambre de gloria. El propio Osvaldo Domínguez nos enseñó hace 18 años que no era elemental siempre recurrir a entrenadores de pergamino, de experiencia, con muchos títulos. Neri Pumpido. ¿Quién era Neri Pumpido en el 2002 cuando llegó acá? No, pues ya había dirigido Unión. Unión, por eso. No tenía mucho... Unión no tenía, nada. Claro. Nada. Bueno, pero armó un equipo, Osvaldo armó un equipazo y le dio la rienda a Pumpido, ¿verdad? Claro, Pumpido tenía un poco más, no. Pumpido había sido, Pumpido había sido el primer ayudante de Bilardo en el Boca de Maradona, se tan conflictivo, o sea, estaba un poco más curtido. Maradona, Canilla y compañía. Cabeza y otra cosa ya sé, pero estaba. Acá el tema es traer un técnico de los nuevos. Yo no sé, no sé si está trabajando Eduardo Domínguez. Él está trabajando, que era un técnico que siempre quisieron acá también. Que yo sepa, no. Gustó, y creo que fue compañero de Baceda en Vélez, es de familia velezana. Y después no sé qué otro técnico joven está como para decir, mira quién viene. Porque Saja cuando vino sabíamos, maravilló a todos en los primeros partidos, pero después fue un descalabro total. Y después no hay otro técnico que haya venido nuevo. Cubilla vino campeón con Defensor Sporting, cuando más polarizaban Peñarol y Nacional el fútbol uruguayo, en una época en la que él atrevió a meter justamente a un equipo campeón, y después tiene que mirar Olimpia cuando ha traído un técnico experimental. Y eso de darle la potestad a Baceda, yo no sé, yo creo que va a ser cuanto menos compartido Baceda con Brunote, que fue el que tomó la decisión tan grande de separar de su cargo a Garnero. Mira que cuando Soso fue candidato, yo me incluyo, estaba asombrado, y Johnny fue el que dio mayores detalles en cuanto a su presencia por acá por el país, porque era integrante del cuerpo técnico de Javier Torrente, y decíamos, yo estaba en la corriente que decía, bueno, Soso como venía desde Cerro, Copa Libertadores, a Cerro, pero qué cambio. Pero después vimos cómo le hacía jugar a Gimnasia Grima de la Plata, y después ya fue tomado en cuenta por San Lorenzo. Y ahí como que se te prende un poco la alarma o la lamparita y decía la pucha, pero ahí si usted trataba de un entrenador que era moderno, que tenía un estilo de juego a la altura de lo que del fútbol que se practica ahora en el mundo competitivo, y decís que tampoco era una idea muy descabellada en aquel momento. Bueno, a ver, ¿qué tenés?
Porque es un rival que ha ganado Copa y todo, como cualquiera, pero la historia de los partidos se hacen en ese partido, no sirve ni lo anterior ni lo que venga después. Entonces, para nosotros es muy importante el triunfo nuestro acá, tratar de hacerlo valer. Tenemos dos resultados que nos sirven, que es el empate y el triunfo, y bueno, esperemos nosotros poder ganar. En nuestra cabeza tratar de ir a ganar. Me parece muy raro que no nos dejan ir a la cancha a reconocer la Bueno, cancha. esto es lo que decía Gorosito, pero no habló mal del Olimpia. Lo que digo es que la historia o sea, es como decir la estadística, la historia. Este es un nuevo capítulo, pero Para descomprimir. digo en el contexto de para que... descomprimir, porque seguramente le habrá dado mucho la ventaja de la historia. Y Capítulo 1000 de lo que se escribe en el Twitter y de lo que se dijo. Sí. O sea, y ahí el contexto era, Tigre había ganado 2-1, estaba la vuelta, y las preguntas eran, pero mira qué tradición, estirpe, y muchas veces son preguntas que se utilizan cuando se da ese tipo de duelos. O sea, un equipo copero y otro equipo casi novato, que fue un argumento que se utilizó en el último grupo de Olimpia, donde quedó último. O sea, ¿qué historia copera tienen Defensa y Justicia y Delfín? ¿Quiénes fueron los equipos que superaron al elenco de Garnero? Volvió la ruta de la caña. Con Fortín viví una experiencia diferente. Descubrí la heroica Piribebuy, los cañaverales y bodegas Fortín en la ruta de la caña. Aprenderás sobre la caña paraguaya Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado del mundo. Disfrutarás de música paraguaya, bailes, bocaditos típicos y de la barra de cócteles Fortín. La única ruta de la caña es Fortín. Visita nuestras redes para más información. Iris, edulcorante con KAGE, en colaboración con AMACMA, Asociación de Mujeres de Apoyo contra el Cáncer de Mama. Arcoiris cambia la etiqueta de su clásico edulcorante con KAGE en colaboración con AMACMA para impulsar la campaña de prevención y detección precoz del cáncer de mama. Vos también podés ser parte apoyando esta campaña eligiendo los edulcorantes de Arcoiris con sabor y confianza. Internet personal con la red de fibra más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa a www.personal.com.py y consultar los nuevos barrios con cobertura. Pedí ahora al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, la mejor esquinfa. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico, porque seguimos pensando en vos. En IDESA podés ponerte al día obteniendo hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas por todo el mes de octubre. Entérate más ingresando a www.idesa.com.py, al WhatsApp 0972-413-100 o en nuestras redes sociales. IDESA, máximo respaldo a tu inversión. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Hay tantas palabras que definen a la mujer paraguaya: valientes, soñadoras, románticas, varete, madres, hijas, esposas, divertidas y hasta a veces un poco pireba, y son 1000 cosas a la vez. Todas son cuña guapa. Por eso Indega rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya, con la nueva hierba cuña guapa que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Hay oportunidades que no podés dejar pasar, y si sos Claro, atende esto. Recarga hoy 20.000 guaraníes o más y tenés de regalo por 30 días. WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a todos los Claro, 1 giga para navegar y 1 giga para usar en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. ¿Qué más querés? Navega más, paga menos. Es simple, es Claro. Hablamos a fondo del Cerro Guaraní. Carga el conjunto de Cerro Porteño con peligro. Se mete, atención, va Luciana Cardoso, el remate.
el que recuperó, quiero ver esto porque o si no, es un golazo, sí, él recuperó y llegó contra el área, termina rematando, el pase de Jiménez, gol del Ciclón, gol de Cerro Porteño, el Ciclón quiere más, insaciable, ya es el campeón del torneo Apertura, y con Chiqui Arce a la cabeza, otra vez se anota como líder, otra vez se anota, señores, como uno de los candidatos a ganar el torneo Clausura. Cerró, siempre quiere más, el equipo de la mitad más uno, el equipo de la Catedral del Sentimiento lo gana por 1-0 en Dos Bocas. Cerró 1, Guaraní 0. Federico Arias. Y cuando parecía que Guaraní trataba de emparejarlo con un adelantamiento, apareció el gol de Cerro, que sí, a la altura del tiempo que llevamos jugado es totalmente claro y me parece que lógico, de acuerdo al equipo que mejor está desarrollando el fútbol en el campo de juego. La importancia de la llegada de volantes. Villasante, recordemos, había tenido una chance muy clara y ahora Lucena, que sí tiene gran mérito. Primero, 3/4 de cancha, interrumpió la salida de Romaña, le roba la pelota, la misma va hacia Carrizo, Carrizo abre rápidamente el pase para Enzo Jiménez, que llega hasta la línea de fondo sobre el sector derecho y envía el centro letal para atrás, que encuentra toda la defensa contraria a contrapierna, y a Lucena Cardoso de frente al arco, no duda, define muy bien hacia el poste derecho por lo bajo de Servio, para que Cerro por merecimiento lo esté ganando en Dos Bocas. La Nie, el Lechún. Presión a la hora de perder el balón. También una de las máximas de este fútbol moderno, para que siempre uno tenga la segunda pelota en zona favorable. Fue lo que hizo el equipo de Arce. Cuando Guaraní quería reaccionar, Cerro vuelve a golpear la mesa del partido diciendo: yo estaba siendo superior, y vuelve a mostrar esos argumentos. Y la importancia de que los compañeros que desbordan saben dónde van a estar llegando los volantes. En una jugada similar, Arzamendi había metido el centro hacia atrás sin mirar a los compañeros. Allí había llegado el Pachi. Hace lo mismo Enzo Jiménez. No necesita levantar permanentemente la cabeza para ubicar a sus compañeros. Tiene la convicción y la certeza de que allí aparecerán. Por eso el centro hacia atrás ya lo encuentra muy cómodo a Pica Lucena, que saca el disparo. Es insuficiente la resistencia de Servio para decretar el primer gol en la toldería. El primero de Cerro Porteño. A los 24 minutos. Primera etapa por 1. 25 del Clausura 372 de la temporada. Es el 13º de la fecha. Primero que marca Ángel Cardoso Lucena. Tercero de Cerro Porteño. Segundo contra Guaraní. Cardoso Lucena marca su cuarto gol en la temporada 2020. Está Cecilio. Ceci le va a pegar. Camiseta número 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres en la barrera del Ciclón. Está listo Cecilio. Me parece que el arquero deja mucho panorama por derecha. Tiró. ¡Gol! ¡Gol! Cecilio. ¡Gol! De Guaraní, Cecilio Domínguez. Advertí, falta de experiencia del arquero Miguel Martínez. Mientras ordenaba la barrera, dejó un hueco pero enorme, terrible, señores, sobre el palo derecho. Cuando se extendió ya la pelota estaba adentro. La falta de experiencia, y aprovecha Cecilio Domínguez, el aborigen legendario. Empata Guaraní 1, Cerro Porteño 1. Y del investirte en la líder del deporte, regiones al seguirte hoy te aclaman con fervor. Guaraní, oh club querido, invencido vencedor, será siempre el preferido en la líder del sport. Señor Richard. Sí.
hay un poco de inocencia en Miguel Martínez y que queda en mayor evidencia porque le tocó Cecilio, que mete una finta de mago, porque hace el gesto para engañar al golero de Cerro Porteño. Hace el gesto de voy a dar otro paso más y en realidad termina inclinando el cuerpo porque nunca saca el pie de apoyo y después termina rozando con el borde interno. Hay que pegarle con esa calidad cuando la cortísima distancia suele ser un impedimento para muchos pateadores. Golazo de Cecilio Domínguez, que saca provecho entonces de la falta que había conseguido Raúl Bobadilla contra Juan Patiño para que aparezca en esta complementaria y coloque la paridad en 2 bocas. Federico Arias. Y lo rescata Guaraní, que no estaba haciendo un buen partido. ¿Y se acuerdan cuando nos preguntábamos dónde está Cecilio? Bueno, aquí está Cecilio. La falta así de Patiño, que seguramente va a seguir discutiendo Patiño. Y sí, para mí también Martínez se queda mucho en el segundo palo. Cuando había tan poca distancia que era muy difícil que el pateador, en este caso Cecilio, busque la pelota al famoso poste allí con potencia, el famoso palo del arquero. Entonces, cuando le pega con maestría a Cecilio, que tiene un gran mérito, un hombre que recuerden, está acostumbrado a hacer picar pelotas de penal en partidos decisivos, que no tiene ese tipo de complejo, por eso nadie se atrevió a sacarle el poder de patear este tiro libre. Aprovecha, lo ve a Martínez jugadísimo en su poste izquierdo, hace pasar la pelota con maestría, lo festeja con respeto pero con euforia, porque ha sido un golazo, porque es su primer gol en el ámbito local con Guaraní y porque ahora puede cambiar el partido que lo tenía a Cerro cerca de la segunda anotación. El empate de Guaraní a los 20 minutos. Segunda etapa por 1. 26 del torneo clausura 373 de la temporada 14 de esta fecha. Es el primero que marca Cecilio Domínguez. El primero que convierte Domínguez en la temporada 2020 en Paraguay. Y fue un partido durísimo. Durísimo, donde ellos empezaron mejor que nosotros, con todos los espacios, tenían, nos habían ganado al medio. Después lo fuimos emparejando y fue un partido durísimo. Fue un partido muy lindo, con lástima de la cancha. Yo pienso que en una cancha linda hubiese sido un partidazo, porque los dos equipos tienen intensidad, pero bueno, lo pudimos emparejar. Después del segundo tiempo ya fue muy parejo, ellos tuvieron 2 o 3 claras también, que Gaspar sacó, pero un partido muy duro. ¿Cuál fue la razón por la cual no realizó su tercer cambio? Y con respecto a eso, ¿no pensó en algún momento poner a Fernández con Raúl, viendo que ellos terminaron prácticamente con un hombre menos? Y nosotros sí, me pasaban lo mismo a nosotros. Rumania estaba así también. Antes que, si nosotros estábamos ahí, pero Rumania, después Colombia se la banca, se quedó ahí. Pero el problema era ese. Por eso no hicimos el tercer cambio, sí, seguro. El cambio era, lo íbamos a hacer ese, pero no lo podíamos hacer porque nosotros teníamos, hacía 15 minutos teníamos a Rumania en una piamos. ¿La salida de Morel fue una cuestión táctica o salió por algún tema físico? No, táctica. Lo veía muy cansado, lo había cansado por eso. Me presionó a Florentín, que bueno, que es un jugador que tiene gol y que llega mucho al área. Y tratamos, es más táctica que por un problema físico. La siguiente también que Morel viene de un parate muy grande, ¿no es cierto? Y entonces hay que llevarlo de a poco. A veces uno lo exige, como lo exigimos el otro día contra Sol, porque de la manera que se pone bien es jugando y nosotros necesitamos que él juegue. Pero bueno, por eso te decía, después fue táctica y fue también porque yo no lo veía físicamente ya bien. Arrancó dubitativo, pero después se afianzó. ¿Cómo vio el trabajo de Ángel Benítez en su nueva posición? Y le cuesta. Lo que pasa es que nosotros tenemos que hoy, algo que yo no hago mucho, pero bueno, nosotros nos quedamos, cuando nos sacaron a Iván, nos sacaron ya, con el campeonato ya para empezar, y estábamos buscando otra alternativa, más allá que posiblemente traigamos a un jugador, pero yo hasta que yo no tenga el refuerzo, yo no sé si me lo van a traer o no, pues teníamos a uno
se cayó cuando ya lo teníamos, estaba todo, y después nos arregló con el club, y bueno, tuvimos que buscar ahora otro, y bueno, y yo tengo que ir buscando alternativas, que no es para probar en un partido como este, pero a mí no me queda. Nosotros el 25 tenemos el 26 partido de Copa, y yo tengo a Darlo nada más de lateral. Entonces necesitamos ver a ver si Ángel nos podía rendir ahí. Y le costó. Es decir, no es que jugó mal, le costó. Para arriba lo hizo muy bien, ¿no es cierto? Porque llegó, generó, y abajo a veces, al no tener, estaba adecuado, era como nos pasaba con Iván cuando empezó, ¿no es cierto? Que le costaba al principio y después se fue adaptando. ¿Considera que hoy no se vio una buena complementación de los centrales? Yo pienso que perdimos más en el medio, más que con los centrales. Ahí, entonces, al no estar en el medio también les cuesta a los centrales, ¿no es cierto?, que tienen más trabajo. ¿Cree que tuvo algunas falencias en el mediocampo y en la defensa? Yo creo que nos ganaron en el mediocampo. Es decir, salíamos muy apurados, nos costaba. Por eso, lo que dije al principio, ¿no es cierto? Pienso que ahí en el mediocampo. Después, cuando vos en el mediocampo no están bien parados y te ganan en el mediocampo, los que más sufren, los que más trabajo tienen son los defensas. ¿Cree que le faltó contundencia a su equipo? El partido, sí, para mí, porque no era hincha ni de Cerro ni de Guaraní, a mí vivió un buen partido. Fue muy intenso, un partido. Yo, lamentablemente, la cancha nuestra, por eso dije que este partido se tendría que haber jugado en una cancha en mejor estado, pues hubiese salido un espectáculo bárbaro, porque los dos equipos son intensos, quieren jugar. Después puede jugar mejor Cerro, Guaraní, pero son dos equipos que tienen una intensidad muy buena para jugar, y la cancha te perjudica como a ellos y como a nosotros, ¿no es cierto? A los dos en el espectáculo. Me imagino, profe, que va a ayudar un poco esta pausa en el torneo internacional para retocar los errores en defensa. Sí, pero tenemos que en todo, solamente en defensa, como dije. A veces cuando estás bien agrupado, vos te defendés mejor, y hoy en medio no estar, del medio para atrás, ¿no es cierto? Por el medio para adelante generamos, se jugó bien, pero del medio para atrás tenemos que mejorar, seguro, siempre hay algo para mejorar. Un partidazo, yo creo que fue un encuentro muy disputado, digno de dos muy buenos equipos. Hoy enfrentamos a un equipo que tiene grandes jugadores, que tiene un gran cuerpo técnico, están en una racha muy buena. Por momentos creo que no supimos aprovechar las oportunidades que creamos, pero igualmente vale lo que jugamos, no tanto el resultado, porque siempre uno que espera ganar, pero la forma en que jugamos y con el rival al que enfrentamos no vamos contentos por el rendimiento. Su equipo en el trámite general fue superior a Guaraní. La salida de Arza, que volvió bien con proyecciones importantes, ¿le modificó la idea general que tenía para el segundo tiempo con este cambio obligado? En poner a alguien que tiene sus mismas características y que está bien y que se ha acostumbrado también a jugar de lateral, no, en el funcionamiento del equipo no. Sí nos restó la posibilidad de poder utilizar un cambio más, que capaz que en algún momento en el último tramo de partido hubiese sido importante. A sabiendas de que dentro de 3 fechas necesitará rotación, ¿eso hace posible que vaya probando más adelante a jugadores que no tienen regularmente tantos minutos? Y la otra consulta, si es que podría comentarnos un reporte inicial de la situación de Arzamendia. Bueno, vamos, imagino que él se refiere al clásico, que falta mucho para eso. Igual tenemos en el elenco, si es que perdemos, como ha pasado ahora por lesión, o si son llamados a la selección en esa fecha que vamos a tener el clásico. Ya vamos pensando de a poco, trabajándolo, y utilizar y darle la confianza a los que están en el plantel. Para eso los tenemos en un grupo grande, somos 35 hoy, y ya van habituándose a lo que tiene que hacer el equipo dentro de la cancha, independientemente de quién juegue en el funcionamiento. Y todavía no tenemos el reporte, pareciera ser que a principio lo de Beto pueda ser más grave que lo de Santiago. ¿Cómo evalúa hoy el partido de Nelson Aedo? Y justamente hablando de Espínola, ¿hay algún comentario sobre la situación de Alberto Espínola, que terminó con molestia el partido?
Sí, Nelson nos pareció correcta su participación, el tiempo que estuvo en la cancha. Después ya queríamos otro tipo de juego, digámoslo, así como hizo José, de más protección del balón, de atraer los defensores rivales para que los otros queden más libres, sus compañeros queden más libres. Y lo de Beto, así como dije, no, todavía no tenemos el reporte de ninguno de los dos casos, pero pareciera ser, hablando con Beto al menos, que lo de él puede llegar a ser un poco más preocupante que lo de Santiago. Se nota un equipo confiado donde el que entra lo hace de buena manera. Y hablando justamente de eso, ¿cómo califica a Martínez en este partido? Miguel, bien, muy bien, sereno, participó pocas veces, las veces que participó estuvo correcto, es un chico joven con una gran capacidad para poder aprovechar sus oportunidades que vaya teniendo y convertirse en arquero de Cerro en el futuro. Coinciden que fue un partido muy intenso, y la otra consulta, si preocupa las lesiones de Arzamendia y de Beto Espinola. Sí, claro que preocupan los dos, esperemos que no sea de gravedad, tanto para nosotros y como la selección nacional también, ¿no? Porque son dos futbolistas de selección. Esperaremos el reporte para confirmar esa presunción que tenemos, que no sea nada grave. Y sí, estoy de acuerdo que fue seguramente desde el inicio del año habrá sido uno de los mejores partidos del torneo. ¿Cómo califica el trabajo de José Ortigosa? Me gustó mucho, igual que entró Josué también, hizo lo que se le pidió y ganó en 2 o 3 oportunidades. José cada vez se va poniendo mejor, está bien, entero físicamente. El pedazo de partido que jugó cada uno de nosotros, tanto él o Nelson, nos pareció correcto. ¿Está conforme con el resultado final del encuentro, teniendo en cuenta las ocasiones de gol que generó el equipo? Es difícil decir lo merecimos ganar, porque no aprovechamos, y también es una deficiencia no poder aprovechar la mayor cantidad de chances que tuvimos y no poder convertir. Pero me voy con la sensación de que lo programamos y imaginábamos que ellos no iban a jugar de esa manera. Y repito, jugamos contra un gran equipo con muchos futbolistas enteros, fuertes, dinámicos, de habilidad, y con un entrenador muy astuto para plantear los encuentros. Y por momentos fuimos superiores, en otros momentos ellos controlaron un poco el juego, en otros momentos el partido fue bastante igual. Creo que es digno del campeonato. Hoy sí hubo garra, agresividad, intención de buen juego. Se cortó mucho a veces, yo creo que se cortó mucho, pero está bien, nosotros estamos en camino, estamos muy bien y tenemos que seguir de esa manera para primero clasificar entre los 8 y después pensar en el día 23, que va a ser el primer partido eliminatorio. Bueno, un partido lindo, un partido con mucho fútbol. Creo que los equipos tuvimos la posibilidad de ganar, pero bueno, son cosas de los equipos que nos enfrentan, tienen buen fútbol, así que no sé si contento por el empate, pero igual hay que trabajar en la semana para ganar. Cecilio, cuando se produce la falta cerca de la raya, estuvo Redes, Morel, todos querían pegarle, pero ya tomaste la pelota. ¿Tenías pensado levantar por encima de la barrera o pensaste darle con potencia al palo del arquero, o ya decidiste temprano? Bueno, cuando se dio la falta me vino un recuerdo en la cabeza que un gol similar de la distancia, entonces le dije a mi compañero que tenía mucha confianza que quería hacer, así que bueno, por suerte se fue adentro. El objetivo era ganar, de a uno se suma poco, pero no perder también importa, más aún la calidad del rival que se tenía enfrente y las circunstancias del juego. Bueno, sí, en nuestro caso el primer partido contra Sol no nos fue bien. Queríamos ganar obviamente, pero como decís, es un rival, el campeón, así que mucho respeto para ellos y nosotros así trabajamos. Pachi Carrizo. Fue un lindo partido, a pesar de volverse un poquito friccionado por un momento, pero bueno, sabíamos que veníamos a jugar contra un rival difícil, que está con un ritmo muy bueno. Bueno, nos vamos con un poquito de sabor amargo porque lo teníamos controlado el partido, pero bueno, son cosas del fútbol. El primer tiempo se jugó más y el segundo se luchó, se peleó más, ¿coincidís? Sí, totalmente. Bueno, son partidos duros, difíciles, ellos también tienen jugadores en mitad de cancha donde presionan y les gusta también ese juego, pero bueno, salió dentro de todo un buen partido, queremos ganar obviamente, pero esto recién empieza.
¿lo tenía visto a Enzo o fue un pase de memoria, como se dice, para esa acción que termina en el gol de Ángel? Sí, no, lo escuché nomás. Como él me gritaba y como me gritaba tan fuerte, supuse que estaba solo, por eso justo lo hablamos también en el vestuario. Bueno, gracias a Dios terminó un gol. Un partido que terminó con mucho de amistoso, porque se saludaron todos, porque por un momento fue muy pegado. Sí, acá se conocen la mayoría de los jugadores, más allá de que por ahí es un partido, se vuelve un poquito friccionado como tío, pero son cosas de partido y ninguno quiere perder. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción Master, agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595212891.000. Nuestra caña tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. 3 Leones, etiqueta negra 3 Leones, rey de cañas. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. En la primera subasta online de 0 kilómetros en Paraguay, tu oferta puede ser la mejor. Chevrolet modelos 2019. Ingresa a subasta.asisa.com.py. Regístrate y puja. Celebramos los 101 años. Asisa, expertos en Chevrolet. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos, leche entera descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. En Dipio, tranquilo ese socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT ahora con delivery. Para seguir jugando llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Epitanderoga Bejareganata Catuete. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. Porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. No esperes más, donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picante y el choriqueso Maxi, donde hay Ochi hay fiesta. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz, disfruta y compartir el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. ¿Jugó mejor Cerro? Sí. Principalmente el primer tiempo, ¿verdad? Sí. Y por eso decía, si hubiera tenido un 9 que haya estado en sintonía con el resto del equipo, capaz hubiese sacado una mejor ventaja. Y queda como tarea pendiente. Mira que uno no descarta el propio Aedo, porque uno dice, pues uno elimina ese partido de la fecha 22 del torneo pasado contra San Lorenzo, donde jugó Miguel Martínez, jugó Aedo, jugó Palau, jugó Marcos Cáceres, pero en un partido de mayor complejidad, hace rato que Nelson no venía jugando. Entonces, sacándolo del 9, Cerro volvió a jugar un muy buen partido. Sí, el doble 6 con llegada, quite y los laterales. Arzamendia en mayor medida que Beto Espino ayer en el primer tiempo. Pachi con buenas pelotas. Jiménez tuvo un centro fabuloso para el gol de Luciana Cardoso. Entonces encontramos un Cerro más armonioso, que hizo trabajar a más gente. Guaraní dependió mucho de Morel, Merlini no estuvo. Cecilio en el mano a mano una sola. Después está el mérito del gol en la pelota parada. Bobadilla, insisto, bajó mucho su nivel. Entonces hay otro tipo de búsqueda que debe hacer Guaraní, pero en lo que conocemos como fuerte de cada uno, la mitad de la cancha y ese trío de jugadores con tanta dinámica y técnica, me parece que hicieron que en el primer tiempo sí Cerro sea definitivamente mejor.
que Guaraní. Pero se ¿Cómo? repartieron también los momentos. ¿Cómo? Se repartieron los momentos. Sí, Guaraní Y- tuvo una reacción y cuando reaccionó vino el gol de Cerro. Y ahí sintió de vuelta, pero para mí los primeros 20 minutos fueron de Cerro Porteño en una alta posición, tocando muy bien la pelota. Era una cancha que el propio Gustavo Costa después definía como complicada para jugar bien al fútbol. Yo no sé si en el caso de la conferencia, porque lo noté muy crítico a Gustavo Costa con la dirigencia. Y cito 2 puntos. Cuando le hacen la pregunta por lo de Pirayú jugando como marcador de punta. A ver, y uno sabe que muchas veces de acuerdo a la realidad, no te digo mentir u ocultar, pero Costas tenía el argumento futbolístico de decir, y por ahí cae Pachi. Entonces yo quería poner un tipo de mayor oficio a la hora de marcar, sin perder la capacidad dinámica que tiene Benítez para sumarse, como lo hizo en un par de ocasiones. Pero Gustavo centró en el tema y yo lo tengo ahora solamente a Víctor Dávalos, y no solamente lo tengo a Dávalos nomás, sino que daba a entender que la dirigencia le había asegurado que Iván Ramírez iba a terminar el 2020 y que sobre la hora lo dejaron ir. Y el segundo punto es que hizo mucho hincapié en la cancha, porque casi siempre suele ser un patrón de declaraciones que el técnico del equipo visitante suele quejarse de la cancha. En eso el ex técnico del Olimpia era el campeón. Y casi siempre el técnico del equipo local como que minimiza ese hecho. Ayer Chiqui en ningún momento mencionó lo de la cancha y Gustavo Costa recalcó diciendo, mira que Chiqui dijo, fue un partidazo. Y Gustavo dice, hubiera sido un partidazo si jugamos en una mejor cancha. O sea, yo no sé si viene por ese lado, hay una especie de malestar o molestia. Está muy crítico, dice yo creo, Gerardo, digo, vamos Bruno. Gerardo dice, anda muy crítico Costa con la dirigencia. No, yo creo que él, no, yo creo que él se refería a que estaba muy mojado el terreno. No, pero en mal estado, dijo, ¿no? Cerro es el campeón en mojar tu cancha y... Cuando habló... Pero tiene otro césped, no... No, pero cuando habló del lateral que parecía ya estaba todo y al final no vino. Esa sí es una cuestión... Yo lo noté muy crítico. Él habla de... ¿Y qué querés? Le dice, cuando le preguntan por Ángel Benítez... Que ya había arreglo del club a club, después se cayó, digo, y el lateral... Se cayó el arreglo... Sigo buscando el lateral, claro, que me traen... Ya había arreglo con el jugador, pero después club a club falló. Y esa risa cuando estaba esperando que le pregunten por Benítez... Claro. Entró allí y habló. Esa parte sí también. Yo la uní también a las dos, ¿verdad? Pero es una crítica no normal, o sea. Pero lo que pasa no es la primera vez. Porque él dijo, él dijo, Ariel, dentro de no sé cuántos días tengo el partido con Gremio, dijo. Y claro que si Guaraní con la campaña que hizo y sin lateral enfrentar a Gremio va a ser complicado. Y no lo digo por Víctor Dávalos, ¿verdad? Pero siempre estuvo más considerado como hombre de relevo que como jugador titular. Pero si vos te pones la cabeza de Costa en sus zapatos. Estaba por arrancar un campeonato y el de la concentración lo llevan a Claudio Aquino. Totalmente. Después está el tema del registro de Fernández Cedrés y otras historias. ¿Cómo se llama? Un apellido... Él también colaboró. Apellido italiano tenía el que iba a venir de Defensa y Justicia, que ya casi lo presentaban, ¿de verdad? Cierto. Sí. Leímos la otra vez el apellido, Pericio, algo así, era el lateral derecho que ya estaba cerrado con Guaraní. No es Morgantini, es otro también que apareció a través de Gerardo, que le dimos lectura. Acá está. Gracias, Cristian. Tripicio era el que iba a venir. También dos, Morgana y Tripicio. Y hay que decir que le costó a Pirayo, ¿eh? No, le costó claro, porque... Lo suyo fue importante en ataque. No, porque además, ¿sabes por qué le costó más? Yo creo que él se concentró en no darle el espacio a Aquino, pero no se tuvo en cuenta la proyección del lateral. Porque vos siempre decís, bueno, yo pongo a mi lateral para que vaya con el extremo rival, pero si te hacen el 2-1, porque por ese lado Redes no acompañó correctamente a Arzamendia, que de paso hay que decir, jugó muy bien, retornó muy bien, y creo que eso también le afectó cuando él se lesiona, porque era su primer partido después de lo del COVID, y ahí el 2-1 era constante. Y allí sí sufrió bastante Benítez. Tripicio, sí. A mí ofensivamente que me gustó fue el otro Benítez, Guillermo. No, pero Guillermo como lateral izquierdo, sí. Cuando ustedes estaban hablando con Ariel del tema de cerrar los caminos a Merlín y a otros jugadores, realmente él fue el que tuvo la dinámica, el cambio de ritmo como para
comenzar a darle agresividad a Guaraní en el momento en que pareció un equipo muy previsible. Florentín entró, no entró muy bien, pero como decía Costa ayer, ¿por qué lo metió a Florentín? Porque es un volante con llegada y tenía que empatar el partido, ¿verdad? Pero hablando un poco de lo que ratificó ayer Guaraní, tener un gran arquero. En el segundo tiempo Servio se convirtió en figura, la pelota que le saca a Aquino, más allá que el remate de Aquino no es bueno, pero lo agarra contra pierna de zurda, desde muy poca distancia, mete un manotazo sensacional, y después cuando tuvo que hacer de líbero también y descolgar un par de pelotas, ha sido importante lo de Sergio. Muy lindo partido. Y como estamos hablando, si hay algo bueno para los grandes es que no se dramatiza la posición en la tabla, porque hay mucho tiempo. Está el caso de Guaraní, que en otro contexto estar a 5 puntos de la punta en las 2 primeras fechas ya sería una pequeña crisis, y no pasa nada por el nivel de juego que demostró y por la Copa Libertadores que está haciendo el equipo de Gustavo Costas. Casamarco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casamarco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook Casamarco. Métele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegir Reiva. Llama al 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Las cubiertas Exbre son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbre tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones Exbre, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbre. Elegí Exbre y llega más lejos. Exbre, en las mejores tiendas del Paraguay. Contamos con 10% de descuento a los productos Acrylex en Nova Mayorista. Productos escolares, de oficina, juguetes a precios increíbles. Resmas Cosmos a partir de 6 cajas con los mejores precios del mercado. Oficio 22.400 a 4, 19.600. Carta 19.900. No te olvides de seguirnos en Facebook e Instagram Nova Mayorista. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Nueva generación de equipos de Frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos vesiculares y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed, con el respaldo garantizado de la yuteña Sociedad Anónima. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor llamando al 061-514-920. Bueno, hoy tenemos jornada de Champions, tenemos jornada de Sudamericana y tenemos jornada de Sudamericana también para mañana los paraguayos, ¿verdad? A ver, hoy tenés 14:55 Lokomotiv Bayern Múnich, Shakhtar Donetsk de Ucrania, Inter de Milán, 14:55 también. A partir de las 5 de la tarde, estos partidos: Porto Olympiacos, Olympique Marsella, Manchester City,
Atlético de Madrid, Salzburgo. Borussia Mönchengladbach, Real Madrid, Liverpool, Midtjylland de Dinamarca y Atalanta de Bérgamo versus Ajax. Sudamericana para hoy, Huancayo, Liverpool, 19:15. 19:15, Audax Italiano Bolívar de Bolivia y 21:30, Unión Calera. Unión La Calera de Chile, Deportes Tolima de Colombia. Estos son los partidos para el día de hoy. Mañana tenés Istanbul PSG 14:55. 14:55 Krasnodar de Rusia Chelsea. Desde las 5 de la tarde Juventus Barcelona. Qué partidazo este será. Edgar. Partidazo, Bruno. Ferencvárosi versus Dinamo de Kiev. ¿De dónde era este equipo? Hungría. Ferencváros. Sí. 5 de la tarde, Borussia Dortmund, Zenit. Brujas de Bélgica, Lazio. Este va a estar lindo, será. Manchester United, Leipzig. Y Sevilla, Reims. 5 de la tarde también. Mañana, Copa Sudamericana, atiendan. 19:15. Lanús, São Paulo. 19:15. Sportivo Luqueño, Defensa y Justicia. 19:15. Fénix, Huachipato. 19:15. Atlético Nacional de Colombia, River de Montevideo. 21:30. Millonarios Deportivo Cali. 21:30. Vasco da Gama, Caracas. Y 21:30. Vélez Peñarol. Saludos para Herreros, Báez Alderete y Ricardo Samaniego, la muchachada. Saludos para los muchachos ahí, Herreros, Báez Alderete y Ricardo Samaniego. En plena sintonía, sí señor. Jueves, Federico. Sí. Tenés Europa League, pero vamos a lo de la Sudamericana porque ahí pues tenemos al otro paraguayo. Claro. 19:15, Unión de Santa Fe, Emelec. Coquimbo, Estudiantes Mérida. 19:15, Sol de América, Universidad Católica. Y desde las 21:30 estos partidos: Independiente de Avellaneda, Atlético Tucumán. Plaza Colonia, Uruguay, Junior de Barranquilla, 21:30. Y Melgar, Bahía, 21:30. ¿Está bien? Está bien. Bueno, está bien. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Sí. Gracias. Lo que quería presentar el tema de... ¿Vos sabés que el Chiringuito le hizo una nota a Julio Villalba? Sí. Ahí está el audio de la nota para saber cómo le debe jugar al Real Madrid. Julio en el Mönchengladbach últimamente. El ex Cerro. El ex Cerro porteño. Sí, A ver, tiene Martín esta ahí la nota. muy buena entrevista a Julio Villalba, delantero del Borussia Mönchengladbach, que nos ha desvelado el mensaje de su entrenador. Les ha pedido que no tengan excesivo respeto al Real Madrid. ¿Qué os ha dicho el míster en el último entrenamiento? Te digo la verdad. Sí. Que es Madrid, ¿verdad? Pero que no mostremos mucho respeto porque ahí se agrandan. No porque sea Madrid hay que tener miedo, ¿verdad? Julio Villalba desvela la principal arma de los alemanes. Los contragolpes somos peligrosos. Hay jugadores que son rápidos. ¿Y dónde hacerle daño al Madrid? En profundidad, pelotas al vacío y esas cosas. Ahí se le puede hacer daño al Madrid. A la espalda de porque los centrales salen mucho a presionar, yo vi eso. Un partido que divide a su familia. Yo tengo una novia española, mi suegro, sus padres, son todos hinchas del Madrid. Hace rato estuve hablando con mi suegro y me dijo, si el Madrid no hubiera perdido el primer partido,
quería que sea un empate, pero tiene que ganar. Entrevista a jugadores. Bueno, ahí está lo que decía entonces Julio Villalba. Son las 13:12. Edgar, con vos. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Desde hoy podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismed, agendar turnos con tus médicos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia y mucho más. Descargala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Seguí disfrutando de las super promociones de octubre. Este jueves 29, prepárate para llenar el carrito. Tenés 40% de ahorro en todos los locales de Vigi Express, en todos los productos. Si aún no tenés tu tarjeta Mastercard de Visión Banco, solicítala ya al WhatsApp 414-3000. En Visión Banco, vos estás primero. Vuelve la gran feria de pasillos del Shopping Mariscal del 27 de octubre al 2 de noviembre. Disfruta de los descuentos mientras recorres el shopping y encontrás todos los locales adheridos. Además, con tus tarjetas de crédito contás con cuotas sin intereses y por tus compras del día podés llevarte un regalo directo del Club M. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Hoy quiero contar a toda la audiencia que no es un día común. Hoy es un día de regalos. Hoy es Día Tigo. Sí, Día Tigo. Hoy todas tus recargas desde 10.000 guaraníes vienen con regalos ilimitados. Así estamos más conectados que nunca. Puedes cargar ingresando a Tigo Shop app en la opción recargas o en tu punto de venta favorito. Tigo, en todo lo que te mueve. Suscríbete a ABC Color y recibí el diario más el ojeable digital para informarte donde quieras, haciéndolo participar del sorteo de 2 autos 0 kilómetros, 6 motocicletas, 6 heladeras y 6 microondas. Descarga la app Club ABC y disfruta de entre el 5 al 60% de descuento en tiendas y peluquerías. Entérate de cómo suscribirte chateando al WhatsApp 0976-953-182. Volvió la ruta de la caña con Fortín, vivió una experiencia diferente. Descubrí la heroica Piribebuy, los cañaverales y bodegas Fortín. En la ruta de la caña aprenderás sobre la caña paraguaya Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado del mundo. Disfrutarás de música paraguaya, bailes, bocaditos típicos y de la barra de cócteles Fortín. La única ruta de la caña es Fortín. Visita nuestras redes para más información. Arcoiris cambia la etiqueta de su clásico edulcorante con KAGE en colaboración con AMACMA para impulsar la campaña de prevención y detección precoz de cáncer del mama. Vos también podés ser parte apoyando esta campaña eligiendo los edulcorantes de Arcoiris con sabor y confianza. Internet personal con la red de fibra más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa a www.personal.com.py y consulta los nuevos barrios con cobertura. Pedí ahora al 0971-100.000. Quédate conectada con Personal. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, la mejor esquinfa. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Me dice Esteban Torres, un cariño grande para él, el tío Esteban Torres, árbitro de fútbol. ¿Te acordás de él, Federico? Claro, el tío de Carlos, ¿no? Claro, el tío de Carlos Sí, Torres. lo vimos arbitrar incluso en algún partido de Interligas. Sí. Me dice que lastimosamente falleció Enrique Quique Penayo, exjugador de Cerro Porteño en la selección paraguaya. Así que muchísimas gracias por la información. Lamentablemente, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, podemos escuchar a la audiencia 0972-730-730, el tema este de Olimpia. Habilitamos ya hace rato lo de Gorosito. ¿Qué quiere el hincha de Olimpia? ¿A quién le quiere? ¿Qué tipo técnico? ¿Qué es lo que quiere el hincha de Olimpia? Eso pregunta un poco, ¿qué técnico quiere? ¿Qué técnico quiere?
¿verdad? Yo creo que es un técnico joven, pero... por eso te nombré lo de Heinze, ¿verdad? Pero Heinze... Y se idealizó por mucho lo de Heinze, que es un técnico potencialmente muy importante. Tiene un carácter de... No, ya sé. Yo soy Argel, pero Pei Argel es derecha. No, pero él... Pero vos sabés que nosotros le preguntamos, por ejemplo, a Luisito Amarilla, que él lo llevó a Vélez y que tuvo un papel importante. La prensa, claro, nosotros le preguntamos porque se comentaba porque no le dejaba usar WhatsApp a los jugadores. Siempre enojado, no, pero con la prensa que te decía en la conferencia, eso siempre es muy... Es que él en Argentina pues él es un tipo muy... A lo mejor le sale, salida afuera le viene bien. Porque en Argentina siempre es la de tener fichada a toda la prensa. Pero en Argentina pues siempre, pero en Argentina se siempre mira el espejo y se pelea con él mismo. En Argentina siempre se dijo que él jugaba en la selección porque era su representante el que manejaba todo el tema de la AFA y todo. Nunca le dieron el crédito. Y entonces debe tener un resentimiento especial hacia determinado sector de la prensa, ¿verdad? Sí. Por eso te digo, a lo mejor saliendo bien, pero te pongo el ejemplo porque él no es, él está aspirando a otro mercado. Después no sé qué otro técnico le gustaría para el perfil del hincha de Olimpia. Ayer, por ejemplo, me votaba mucho por Celso Ayala, que salió de River, hablando de un candidato local. Ahora vamos a ver si se renovó. A ver, vamos un poco. Audio WhatsApp al aire, por favor. La avenida Gorosito es lectura comprensiva nomás. Gorosito está acostumbrado a pelear descenso y Olimpia viene fea el tema económico, amaño, entonces eso es lo que van a... Bueno, hoy más cuate. Joven, con hambre de gloria. Heinze, Crespo, inclusive puede ser Guti, pero no uno de la escuela vieja. Tenemos que modernizar más nuestro juego. Escuela vieja tenemos que volver al pasado. Yo estoy de acuerdo también con esto. Escuela vieja ya no será. Olimpia necesita... Hola amigos, Olimpia tiene que traer el técnico de Deportivo Puerto Diana ahí. ¿Qué tal Bruno, Federico? Personalmente creo que tiene que ser un entrenador joven y que su equipo empiece en la defensa, en una buena defensa y sea más vertical. Ya el sistema que estamos utilizando con Garnero, con Chiqui, un sistema que de repente funciona bien para equipos europeos. Bruno, mi voto por Chito Ayala. Ya podí, ya los curepas chanta que vienen acá a querer implementar su juego y a llevarse un montón de plata. ¿Y para qué? Para nada. ¿Qué tal muchachos? No, y justamente por eso es un técnico moderno, Argel, como decís Bruno, con carácter y juega bien su equipo. Él jugaba muy bien. 0972-730-730. Como olimpista me gustaría un técnico de mucho carácter, digamos fuerte, con hambre de lograr cosas. Un técnico joven. Prefiero que sea argentino o uruguayo. Y la verdad que lo que los perros quieren es un técnico así en el mismo estilo de juego de Garnero. Mucho toque, agresividad, eso, pero este Gorosito que está bien jugar de contra, así, una buena defensa para un contragolpe, es muy efectivo. Sale mal tu audio, hermanito, discúlpame por favor, te pido. Buenas tardes, Bruno, desde Buenos Aires, amigo, conocen todos los días. Sí, estoy de acuerdo con Federico, Bruno, técnico joven, exigente, o presionar, o una camiseta y exigente. Se gusta Heinze. Muy bien, de Eustacho de Heinze. Martín Lazarte, muchacho, uruguayo, Escuela Charrúa, juego bien vertical, campeón como jugador de la Copa Libertadores y del Mundo Nacional, campeón con V Chile como técnico, con el Bolso de Uruguay, buen técnico. Lazarte, ¿no? Estuvo candidato alguna vez de Olimpia, Martín Lazarte. Sí, Martín Lazarte. Técnico hace varios años, un técnico importante era, ¿eh? Más audio WhatsApp, por favor. Brunito, al aporte y el señor no se le escucha. Brunito, dos cosas con el tema de Olimpia. La eliminación no hubo ahí, porque ya no puedo más ver los partidos y escuchar por la más potente con la novia de mi amigo. Desde que se eliminó Olimpia no podemos más juntarnos para ver con ella los partidos, Brunito. Y yo creo que
el técnico que está capacitado en Checuca y Almeida, no hay caso. Hay que desembolsar lo que hay que desembolsar si queremos llegar lejos. Saludos, Brunito. Adiós, hermanito, suerte. Adiós, adiós. Para mí que va a estar bien Carlos Quise. Carlos Quise dice, bueno. Bruno, el mejor programa. Tú no vayan a manar 2 horas Olimpia y media hora los 50 clubes. Gracias. Bueno, señor, suerte. Gracias por la recomendación. Vamos a hacerle caso. ¿Cómo no? La audiencia es la que manda. Hola Bruno, ¿qué tal? Como técnico de la Olimpia me gusta Cuca. Y Bruno, vos vivías en Ñupo, ¿cierto? No, yo no vivo en Ñupo. Estoy de acuerdo acá con mi compañero, escuela vieja no. Vamos a buscar a lo moderno. Saludos. Bueno, adiós. Se cae, Bruno, ya ande mal educado y te ahí, no sé. ¿Por qué, mi hermano? ¿Dónde me fui mal educado? 12-8 una papaquería, tranquilo, no se escape. Que Bruno te se encargue de experimentar con la hamburguesa nomás, por favor, no con... No, así no, muchacho, tranquilo, todavía ni empezó su presión. Fernando Cubero, el técnico ideal para Olimpia. Creo yo, era mi forma de ser. Es una mezcla de todo. Un técnico preparado y actualizado. Renunció en Japón, bueno, está bien. Que sea técnico nacional, ¿para qué no vamos a ir lejos? ¿Por qué vamos a buscar técnico internacional con los problemas que tiene Olimpia hoy en día? ¿Qué tal, Bruno, y a toda la mesa? Olimpia necesita un técnico que levante la autoestima del plantel, porque está en el tiempo, este es el tiempo que el equipo está en un bajón anímico muy grande y necesita un técnico eso, que levante la autoestima y más allá que levante lo futbolístico también. Pero por sobre todas las cosas, si tiene un técnico extranjero, sea el técnico que venga, sea el técnico de, no sé, de Europa o de acá de Argentina, que levante el fútbol de Olimpia. Si traen un entrenador argelado, no va a resultar porque tiene muchos jugadores con experiencia que no van a tolerar trato de argelería. Hola Bruno, espectacular la programación, Bruno. Todos los días en Dublán el programa será. A Olimpia con el técnico hay problemas en Bruno. Tengo ahorita llega de y presidente, si o solucionan más el problema y técnico el problema. Bruno, a mí me gusta Orosito, y me hubiese gustado Almeida, ¿verdad? Pero ya que están con el tema de contratar afuera, Orosito es un técnico de trayectoria también, y no es un técnico torpe, tiene buena visión y en realidad que la cuestión de los técnicos es influyente, sin duda, pero en el mundo no hay uno que te dé la seguridad de venir y decirte, yo soy el mago y esto sale campeón este año. Bruno, el técnico para el Olimpia tiene que ser Matías Almeida, Crespo o de última el Pepe Cardoso. Hola. A mí me gustaría que sea un entrenador de la casa, alguien que ya conoce el club y que, por ejemplo, Monzón estaría bastante bien. Vamos a probar con el Chito Ayala, Bruno. ¿Y qué tanto? Vamos a ponerle 2-3 meses de sueldo en la rescisión y que vaya hasta fin de año en todo caso. Si es que es un fracaso en este torneo relámpago. ¿Qué tan caro puede salir ese experimento? Antes de experimentar con un curepa que venga a cobrar un sueldazo acá. Porque seguimos pensando en vos. En IDESA podés ponerte al día obteniendo hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas por todo el mes de octubre. Entérate más ingresando a www.idesa.com.py, al WhatsApp 0972-413-100 o en nuestras redes sociales. IDESA, máximo respaldo a tu inversión. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios.
compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Hay tantas palabras que definen a la mujer paraguaya. Valientes, soñadoras, románticas, barete, madres, hijas, esposas, divertidas y hasta a veces un poco pileba. Y son mil cosas a la vez, todas son cuña guapa. Por eso Indega rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya, con la nueva hierba cuña guapa que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Hay oportunidades que no podés dejar pasar, y si sos claro, atendé esto, recargado y 20.000 guaraníes o más y tenés de regalo por 30 días. WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a todos los Claro, 1 giga para navegar y 1 giga para usar en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. ¿Qué más querés? Navega más, paga menos, es simple, es Claro. Estamos con Miguel Cardona, vicepresidente del Club de Olimpia. Licenciado, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo están, Bruno? ¿Cómo están Bien, todos? bien, excelente. Gracias por estar al aire, licenciado. Bueno, preguntarte, ¿cuándo llega Bacedas al Olimpia, el director deportivo? Mira, se están conversando, se está trabajando todos los días con él. O sea, no es que él viene y recién empieza a trabajar. Él está trabajando específicamente ya por Zoom, en comunicación con todo el equipo que estamos, sobre todo con el presidente, por el tema de toda la idea y el proyecto que él trae. Y la idea es que los primeros días de la semana que viene, Dios mediante, él ya va a estar por Paraguay. Ah, perfecto. O sea, él ya viene trabajando con el presidente Brunote, y entonces quiere decir que ya tienen escogido al director técnico, ¿o todavía? No, todavía no. Él va a traer opciones y se está dialogando, y estas cosas pues hay un proceso de maduración, de comunicación, de análisis, y se está trabajando, se está analizando con él, y no hay nada todavía, alguien que pueda decir esto está concreto. Se está dialogando, se está hablando, se está manejando de una manera muy cauta, sin apurarnos. Estas cosas no se tienen que hacer muy rápido, ni tampoco muy lento, pero usando toda la información posible y escuchándola a él, escuchando las opiniones del presidente también. Y estamos estudiando cuál es la mejor alternativa para aquella persona que interprete lo que quiere el Olimpia como línea futbolística, y seguramente también lo que el director deportivo traerá como idea nuestra. Acá se está construyendo mediante la comunicación lo que queremos para el Olimpia, la línea futbolística que queremos para el Olimpia, y bueno, yo creo que mediante una comunicación adecuada se está transmitiendo y se está construyendo un proyecto. Don Miguel, ¿cuál es el perfil de técnico que buscan? Yo no te puedo decir un perfil específico. O sea, nosotros consideramos que aquel perfil que interprete lo que quiere el Olimpia, un Olimpia que siempre tiene que ser ganador, que tiene que ganar, que tiene que salir a competir en todos los torneos locales, internacionales, de forma exitosa, siendo competitivo, respetando la línea de trabajo, etcétera. O sea, no hay un perfil específico si nosotros queremos esto. Sí, pero buscan, por ejemplo, un técnico joven, un técnico experimentado, un técnico famoso que le llaman clase A, pero sabemos que clase A cuesta mucho dinero, un técnico argentino, un técnico paraguayo. ¿Cuál es un poco la...? Yo no te quiero decir ninguno de una nacionalidad específica. Nosotros vamos a trabajar en formar una opción entre 4 o 5 opciones, y después analizaremos en conjunto con el profesor Baceda, que le transmitirá al presidente las ideas que tenemos y las inquietudes que tenemos, porque también nosotros tenemos un equipo de fútbol dentro del área de la comisión directiva que tiene mucha sabiduría en el tema de fútbol. Entonces también escuchamos a todos. Acá procuramos hacer un ejercicio de intercambio de ideas, de experiencias, etcétera, y sobre eso vamos a elegir la persona que mejor represente y mejor interprete y nos dé esperanza y nos dé mucho optimismo de lo que queremos para los niños, alguien que nos motive, que diga, este es la persona que puede llevar el Olimpia adelante, el Olimpia que nosotros queremos, el Olimpia ganador, el Olimpia luchador, el Olimpia que tiene hambre, que tiene un gran plantel, porque Olimpia tiene un gran plantel, que tiene un plantel muy bueno, entonces, y un grupo de jóvenes también muy buenos que tienen sus espacios dentro del fútbol.
Y todo eso tenemos que barajar, y esta persona que viene, no solamente su función va a ser el tema del técnico, también esta persona nos ayudará a hacer una reingeniería de nuestro plantel, qué queremos, dónde estamos bien, dónde queremos fortalecer, va a trabajar a buscarle las inferiores, va a hacer un scouting tanto a nivel nacional como a nivel internacional, aquellas jóvenes promesas que ya podamos ir analizando en traerle, que empiecen a trabajar y mamar y lo que es el Olimpia, cuál es la filosofía del Olimpia. Y dentro de eso, por ejemplo, te digo, ¿cuál es una filosofía del Olimpia? La Villa Olimpia, lo que hemos hecho en la Villa Olimpia, en un lugar donde se quiere trabajar profesionalmente de una manera diferente, que creo que es la única en el país, una de las pocas de Sudamérica, donde todos los jugadores tienen todos los requerimientos para trabajar de una manera adecuada, profesional, donde tienen una nutrición adecuada, donde tienen un área de psicología, un área de doctores, un área de recuperación de fisioterapia, un gimnasio de 650 metros cuadrados, una habitación de 5 estrellas, un área de inteligencia donde se graban los partidos propios, los errores que cometemos, y se le graba la competencia y dónde a nuestros rivales, ¿verdad? Y cómo el técnico tiene que interpretar y sobre eso trabajar. Ese es el olimpista que queremos, un Olimpia profesional, un Olimpia ganador, un Olimpia que tiene un plan de trabajo, que se le va a monitorear sus rendimientos. Tenemos un software que controla los rendimientos de los jugadores, entonces sobre eso es que queremos construir. Nosotros consideramos que los éxitos nunca son casualidades, los éxitos son consecuencia de un proceso, de haber trabajado de una manera profesional, con un tiempo, que todo lleva un tiempo, pero que esa es la línea que queremos, un Olimpia ganador, Don Miguel, un Olimpia profesional. Entiendo que tiene una reunión ahora, entonces le hago dos preguntas en una. ¿Por qué? Yo te escucho, yo tenía que estoy hablando, olvídate mi reunión. Bueno, le agradezco mucho, licenciado. Muchísimas gracias por la deferencia. Por favor, nosotros estamos para comunicar y nosotros estamos para entendemos la tarea de ustedes y vamos a trabajar y vamos a colaborar entre todos en construir un fútbol mejor, un fútbol paraguayo mejor. Perfecto. Y te voy a tutear ya entonces directamente, licenciado Miguel. ¿Por qué eligieron al director deportivo? Y lo segundo, ¿quién va a ocupar el cargo de vicepresidente de Doria? ¿Eso cómo estatutariamente se maneja? Bueno, vamos a ordenar la pregunta. ¿Por qué elegimos un director deportivo? ¿Y por qué él? ¿Por qué va a ser así? Y bueno, y te cuento un poco la historia de esto. Nosotros desde el momento que asumimos, antes de asumir, durante el proceso eleccionario, fuimos conversando, estábamos analizando, y veíamos la necesidad de tener un director deportivo, que es una figura que se utiliza en algunos países muy profesionales, donde funciona esa figura y funcionó. Entonces, hemos optado por tener una persona que sea la comunicación con la comisión directiva, que no sea la comisión directiva específicamente a la que vaya y tenga que intervenir y tenga que actuar de una manera específica, sino que tratamos de armar diferentes áreas dentro del club. Con un área, por ejemplo, un área comercial, donde hay un responsable del área comercial, un responsable del área financiera, un responsable del área de infraestructura, un responsable del área amateur. Y en el tema del fútbol consideramos que no era bueno que alguien específico de la comisión directiva esté en eso, sino que buscar como una persona con mucha experiencia en el tema de fútbol y que nos ayude a que él interprete lo que nosotros pretendemos a nivel de fútbol con el Olimpia, y que esta persona sea el que esté en permanente comunicación con el técnico, monitoreando los resultados, buscando también aquellos jugadores jóvenes que necesitamos nosotros, que surjan, que tengan mucha capacidad de hacer el scouting necesario, y que en eso consideramos que está una de las variables, o sea, tener jugadores jóvenes buenos. Ese plantel, eso va a hacer mucho por eso va a fortalecer al club, eso va a hacer que sea una institución mejor. Y el presidente fue dialogando con diferentes opciones de director deportivo, y luego de hablar con varios, él nos dijo a un equipo de trabajo que esta es la persona que luego comunicaría, el que más le gustó, que interpretó lo que quiere el Olimpia y que piensa, porque a veces uno hablando enseguida uno interpreta y se entiende con la persona, y que interpretó lo que queremos como Olimpia. Entonces el profesor Cristian va a ser una persona que, esto no fue un tema hace rápido, son diálogos permanentes, y le decíamos, ¿qué pensás de esto? ¿Y qué pensás de esto? Y se fue ya dialogando con él, y esta es la persona que mejor pudo interpretar, y también mirando su currículum. Si vos mirás el currículum de él, vas a ver que él estuvo trabajando manager deportivo en BLF con mucho éxito y mucho suceso. O sea, una persona que
nosotros consideramos que puede ser lo que nos agregue un valor importante en este momento para nuestro querido Club Olimpia. Y que con esta persona podemos construir un modelo de fútbol y un modelo de Olimpia en el área, porque Olimpia no es fútbol, que tiene varias áreas, pero en el tema de fútbol, esta es una persona que puede agregarnos un valor en forma inteligente y que, bueno, pero él siempre va a estar en comunicación con todos nosotros, él va a ir hablando, o sea, nosotros consideramos que es la persona que puede agregar valor en este momento para nuestro querido Club Olimpia y que también va a agregar mucho valor en la elección de lo que es el técnico, en las opciones que él nos plantea. Lo del vicepresidente, lo de Doria. ¿Qué querés específicamente saber con eso? No, que cómo se cubre esa vacancia. Porque mira, te cuento un poco la historia de eso rápidamente. Sí. Doria, si vos mirás la asamblea, él entró como un director suplente. El director suplente después, cuando hubo el tema, hubo una ascensión, digamos, yo pasé a ser vicepresidente, él entró como director titular y nuestros estatutos dicen que dentro de los directores titulares se elige quién va a ser el presidente sustituto. En ese momento se le eligió a Ricardo Doria como el vicepresidente. Él dijo de entrada, mira, yo tengo muchas tareas, tengo muchos temas empresariales encima, me va a costar mucho y llevar adelante este proceso, pero le dijimos, no, puedes tener tareas puntuales donde puedas ayudarnos. Pero dijo, para algunas semanas dijo, esto es imposible, Olimpia requiere tiempo, requiere un montón de cosas, y yo en este momento no puedo dedicarles toda la energía necesaria. Y él es un gran olimpista, dijo, voy a seguir colaborando con herramientas y estructuraciones en el área de infraestructura, en el área financiera, él va a seguir trabajando con nosotros. Entonces, dentro de eso, ahora se va a elegir quién es el vicepresidente sustituto, que en días ya van a estar conociendo. Yo no quiero anticipar, pues son cosas que yo puedo hablar y otras cosas que... ¿Pero eso lo elige el presidente o se hace por votación? La comisión directiva lo elige, los miembros titulares, dentro de uno de los cuales obviamente es el presidente. Dentro de lo cual el presidente y yo como vicepresidente, entre todos somos directores titulares y entre todos hemos analizado y discutido quién es la persona que consideramos que es muy interesante para nuestro club. Perfecto. Bueno, licenciado, esperaremos entonces, Olimpia no se va a apresurar en tomar la decisión, van a esperar al director deportivo, vendría la próxima semana a Baceda para tomar la decisión de quién va a ser el técnico. Por de pronto Landaida va a trabajar como el interino y eso ya charlamos con Landaida. Mucha confianza en el profe Landaida, una persona mucho inteligente, una persona que agrega mucho valor y va a seguir trabajando con nosotros. Perfecto. No solamente que ahora, sino que él va a seguir trabajando con nosotros. Licenciado, gracias por atendernos, mucha salud para vos y tu familia, muy amable. Gracias para usted también, a las órdenes cuando quiera. Gracias. El licenciado Miguel Cardona, vicepresidente de la Olimpia. La otra semana entonces ha guardado Baceda y ya está trabajando, ya está en pleno contacto, están ya trabajando y es el que, decía Cardona, sintonizó lo que nosotros queríamos, lo que estábamos buscando. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dio positivo por coronavirus, tiene síntomas leves y se encuentra aislado según un comunicado de la FIFA. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción Master, agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289-1000. Nuestra caña tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. Tres Leones, etiqueta negra Tres Leones, rey de cañas. Nuestra forma de vivir cambió menos esto que sentimos por los deportes. La pasión de siempre. Evita las aglomeraciones, aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Seguí disfrutando de las super promociones de octubre y el sábado 31 en todos los locales de McDonald's, 50% de ahorro. Además te agradamos tu combo sin costo adicional. Todo esto con tus tarjetas prepagas y de crédito Mastercard de Visión Banco. Si aún no tenés tu tarjeta Mastercard de Visión Banco, solicitala ya al WhatsApp 414
14 3000. En Visión Banco vos estás primero. En la primera subasta online de 0 kilómetro en Paraguay, tu oferta puede ser la mejor. Chevrolet 2019, Chevrolet modelos 2019. Ingresa a subasta.asisa.com.py. Regístrate y puja. Celebramos los 101 años Asisa, expertos en Chevrolet. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. De Sohuebio, tranquilos, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Epitan Deroga Pejare Ganata KTT. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominio.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominio.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? No esperes más. Donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picante, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz. Disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. ¿Cuál es el equipo que mejor jugó hasta ahora en el torneo de clausura? Incipiente, entiendo. Sí. Yo no he visto a Cerro en la primera etapa, pero ayer no sé qué tal jugó Guaraní contra Sol. Pero en el segundo tiempo Sol. Guaraní jugó muy bien también, ¿eh? Yo creo que el que suma puntos, pero no es que uno lo ha visto detenidamente, puede ser Sol, ¿verdad? Porque el Cerro contra Luqueño no fue lo que mostró ayer en el primer tiempo. La fortaleza del Cerro no pasa por estos 2 partidos del torneo de clausura, pasa por los 14 partidos del torneo de apertura que lo consagró como campeón. Y después hay un contexto muy evidente, o sea... Sol ni loco, me dice acá un colega. No, es que jugó muy bien Sol contra Libertad. No, fue efectivo, fue efectivo. Se cayó, fue efectivo. No te cortes. No, capaz, ahora he visto los 180 minutos, yo no vi los 180, vi fragmentos, por eso. Hoy en día, o sea, hablar con propiedad, ¿no? Ese es el tema, entonces. Capaz lo de la frase de alguien que vio los 2 partidos. Sol de América jugó muy compacto los 2 partidos, dice otro colega. Ya son 2 colegas que están opinando diferentes. ¿Y quién vio de entre nosotros vio acá lo de Yo he visto contra Libertad. Contra Libertad, solo un partido. Y después contra Libertad, o sea, pero... Sí, porque no le ganó a cualquiera, Guaraní, a Libertad le ganó. Sí, pero, o sea... Pero ya que Libertad está para cualquiera le gana ahora. ¿Eh? Libertad cualquiera le gana ahora. Ganó el... Dije que no tenía 0 puntos en enero, le ganó 4-2. Y le hizo precio otra vez. Pero hay indicios que va a ser un equipo más compacto. A lo mejor todavía no es muy estético como quiere Sergio Orteman, pero es un equipo renovado que a medida que Orteman le vaya trabajando va a jugar mejor. Pero el tema es que va a costar siempre, porque este es un torneo donde no va a ganar el mejor. O sea, o voy a redactar de otra forma. No hay necesidad de ser el mejor para ganar el clausura, por cómo está el formato. Vos en un torneo de 22 fechas, sí o sí tenés que ser el mejor para ganar. No hay forma de que vos salgas campeón si no sos el mejor. En este torneo no. Primero tenés 11 fechas donde no hay ninguna bonificación por estar en la parte de arriba. Guaraní perdió, perdón Dani. Mm. Guaraní, otro colega. Guaraní perdió ante Sol por la irresponsabilidad de su lateral Miguel Benítez.
era mejor Guaraní y después de la roja Sol sacó ventaja. Pues a mí me da la sensación inclusive que después la roja Guaraní fue mucho más intenso. Por eso Gustavo dijo, a mí me gustó más el equipo con 10 que con 11. Entonces, más allá de cómo llegan los goles, yo creo que Mudo Valdés se ha ganado muchísimos puntos en estos dos partidos porque se ha lucido. Pero por eso, o sea, yo creo que siempre va a estar ese factor. O sea, en un torneo normal, vos sabés que quién es el mejor es una rápida interpretación para saber quién es el candidato a ganar. En este torneo no. O sea, en este torneo ni siquiera puedes decir, mira, este es mejor y por ser el mejor de la rueda de 11 fechas, vas a tener una ventaja deportiva, vas a tener un criterio de desempate. No pasa nada. Y vos sabes todo lo que puede ocurrir en 90 minutos, donde ni siquiera hay alargue. Entonces, lo ideal, claro, encontrar una identidad de juego, mecanizar los movimientos, pero después tenés otro torneo. Cuando acá solemos hablar de la Libertadores, que tiene 2 torneos en uno. La Libertadores en fase de grupo no tiene nada que ver con la Libertadores del mata-mata. Y en este torneo lo mismo, o sea, las primeras 11 fechas sirven para el tema de la permanencia. Por eso no debe sorprender que hayamos visto buenos rendimientos de equipos como 12 de octubre, como San Lorenzo, o sea, más allá de los resultados que hayan logrado. Y después están los otros, o sea, vos sabés, porque vayamos lo de Guaraní, que ayer se recuperan en el segundo tiempo y protagoniza un muy buen partido con Cerro. Vos mirando desde la perspectiva de un torneo normal, vos decís, pero Guaraní perdió 5 de 6 puntos. Y en la toldería pasa mal, reitero, por eso rescataba el tema de la crítica de Gustavo Costas a la dirigencia por lo de la cancha, por lo del lateral derecho, porque no es que perdió 5 de 6, o sea, no perdió nada. O sea, Guaraní está a un punto de entrar como octavo, está 10º, está 9º Olimpia, lo mismo es aplicable para el equipo del Olimpia. Entonces, va a ser muy relativo. Para aquellos candidatos naturales a pelear por el título es práctica. Esta fase es práctica, es poner a aceitar al equipo y cuando se pierde no es que va a tener mucho impacto una derrota, como está diciendo, porque no, al final de cuentas no va a decidir mucho. Y cuando comienza así el verdadero campeonato para estos equipos que están acostumbrados a estar arriba o pelear, el caso de Olimpia, Libertad, Cerro y Guaraní entrando, rasguñando y todo en octavos o al playoff, ya va a ser negocio, porque allí es el momento o la etapa en la que los equipos tendrán que demostrar su verdadero potencial para poder conseguir el título o intentar conseguir el título de campeón. Después el resto lógicamente va a poner todo de sí, los que quieren permanecer, aquellos que arañando, que no tienen mucho potencial, pero que peleando y arañando pueden entrar para definir la parte final del campeonato. Así es que muy pocos partidos tienen emociones, por eso rescatamos lo de ayer, porque lo de Cerro y Guaraní realmente se ha justificado plenamente en cuanto a que son los equipos que han mostrado mejores condiciones en el fútbol paraguayo, porque definitivamente Libertad y Olimpia por ahora, mínimamente cuanto menos, está un escalón por debajo de estos equipos mencionados. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Metele un gol a tu salud. Elegir Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegir Reiva. Llama al 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren
líder en las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación. Una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Contamos con 10% de descuento a los productos Acrylex en Nova Mayorista, productos escolares de oficina, juguetes a precios increíbles. Resmas Cosmos a partir de 6 cajas con los mejores precios del mercado. Oficio 22.400 a 4, 19.600 carta, 19.900. No te olvides de seguirnos en Facebook e Instagram. Nova Mayorista. Con el Beer Cooler Mi Idea disfrutas de tus cervezas bien frías o sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Mi Idea con su Beer Cooler será inolvidable. Mi Idea número 1 en el mundo. Encontrar Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Nueva generación de equipos de frío Speed. Congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos. Bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña Sociedad Anónima. Bueno, tenemos pocos minutos, ya cumplimos con todo. Con todo, Bruno, sí, señor. Bueno, vamos con las efemérides de hoy. 27 de octubre, 1985 en el Defensores del Chaco, Paraguay derrotaba a Colombia 3-0. Cotejo de ida a la semifinal, repechaje eliminatoria para México, 86 los goles. Ramón Ángel Hicks, Julio César Romero de penal y Roberto Cabañas. Hoy está de cumpleaños, nació en 1957 Gerardo Monito González, campeón como jugador con Cerro Porteño y entrenador. Logró varios títulos jugando con el América de Cali. Ganó el Sudamericano Sub-15 con Paraguay en Bolivia 2009. Saludos al profe Gerardo González. 2004 Cerro Porteño dirigido por Martino. Igualó a 1-1 con Boca en Salta por la ida a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Esta es para vos, Federico. 1962 los Rolling Stones 62 entran arrancaban en un estudio de grabación por primera vez. Sí. Miramos. 62. 1945 nacía Luis Ignacio, sería Luis Ignacio Lula da Silva. No es Ignacio, Ignacio. ¿Está bien? ¿En portugués o como señor Chan? Así mismo. Líder sindical político brasileño. Chao, querido. Gran personaje. No, eso no dice ya la efeméride, eso yo no me lo estoy diciendo. Personaje, nuestro Lula. Chao, querido. Gran personaje. Le gustaban los bienes ajenos, Sí, no, el departamentito que le encontraron. Parece que predicaba con la izquierda y con la derecha. 2010, hablando de... Moría Néstor Kirchner, abogado y político argentino, presidente de su país. Mira, vos, nacía Lula y moría Kirchner. 10 años. Día Internacional de la Corrección o Día del Corrector de Texto, dice. ¿Qué haríamos con el corrector de texto? Pero a veces te hace... te boicotea. Te boicotea. Yo quería que escribir una palabra y me ponía siempre la misma aquí. Sí, no, exactamente. A veces vos estás apurado y ponés y te tirás cualquier cosa, ¿verdad? Totalmente. Y ahí aparecen los... No te reconoce rápidamente y te pone siempre la misma... Y aparecen los maestros de... lo del Twitter. Sí. Dicen, no se escribe así, se escribe tal y tal, saludos. Mació Valegua, está en su silla cabla y tomándote. Y equivocándose 1000 veces en muchas cosas. No, ni trabajo no tiene a lo mejor.
Está ahí en su casa, le di a su mamá, a su abuela. Pero es perfecto. Pues él es corrector de En todas las actividades a periodista. las que se dedica es perfectísimo. Y no es porque no busque trabajo, sino no quiere trabajar. Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. ¿Esto para qué es, Ariel? Los archivos audiovisuales no cuentan con historias sobre la vida de las personas y las culturas de todo el mundo. Representan una herencia inestimable, una afirmación de nuestra memoria colectiva, dice. Tenemos acá mucha memoria visual. Tenemos la de que Yambay, no me diga que hay otra nueva propuesta, será. No, hay un error del corrector ahí. Un error del corrector. Creo que cuando vos escribís mucho una palabra, pues te suele salir esa palabra. Un ejemplo de autocorrector, dice. Buenas tardes, señor Víctor, le acabo de enviar el presupuesto. Le estaría haciendo una mamadita. ¿Cómo? En el horario que me indicó para explicarle mejor toda la cobertura, dice. ¿Y cómo? ¿Es que es haciendo una mamadita que? Claro, y de tanto que usaba la otra palabra ya No, le pero salió. esto es muy. Automáticamente. Esto es ñande, ya a visita quiso escribir y mamadita le salió. A mí ya me salió con un nombre terrible. A mí salió con un colega que era mi compañero con nosotros, Cachi Méndez. Ya su cumpleaños le escribí felicidades Cachi por tu día y salió Cachivache. ¿No? Y le envié así, bueno. Después me disculpa. Decía Cachivache. Que pase muy bien, un gran abrazo. Vos saca... Cachivache, boludo. A mí, ¿sabes qué me pasó ya? Muchas veces me pasó ese... llamadita, no, es mamadita. La llamadita. Gracias, Miguel Cáceres. Miguel Miguel sabe. La hará para allá, sí, el corrector, Miguel. Miguel, cuídate con los correctores. No, ¿sabes qué me pasa a mí? Viste, están los emoticones, por ejemplo, eso es la sonrisa, está la sonrisa tipo llanto, que Claro, es demasiado... claro. Y a veces querés hacer...